Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a uno de los últimos encuentros del curso del básquet latino, organizado por VH Sports. El día de hoy hace su presentación el entrenador argentino Juan Manuel Gatti, que es actual integrante de la Argentina mayor, adulta, y también actual entrenador de la selección argentina U16. Y justamente nos va a comentar el proceso deportivo que están haciendo con los chicos de U13 a U16 en nuestro país, Argentina. Juan, bienvenido, muchas gracias por tu predisposición para sumarte al curso. Ya te bloqueé para que inicies. Bien, buenas noches, buenas tardes a todos. Es un placer realmente compartir esta tarde-noche con ustedes. Veo gente, bueno, veo caras conocidas. Viviana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y gente que he visto gracias a Dios, en una cancha de básquet. Lo veo a Raúl Bianco ahí también. Hola, Raúl. Y a toda la gente de Latinoamérica que está acá reunida para pasar este rato acá. Yo les voy a contar, como les decía Juan Pablo, orientado en el proceso de la selección argentina que fue desde la categoría U14 a la categoría U17. Ahí lo corrijo a Juan respecto a, bueno, se suspendió por pandemia este año el Mundial U17, que era lo que habíamos clasificado el año pasado con el selectivo, y después, bueno, quedó todo trunco hasta el año que viene. Sin embargo, hemos podido terminar, sacando este último proceso del Mundial, hemos podido terminar todo el trabajo iniciado en el 2017 con los chicos U14, y todos estos trabajos que hicimos con la selección nos permitieron, o me permitieron en este caso en particular, por haber tenido la posibilidad de trabajar con estos chicos, desarrollar una idea que sigue obviamente en proceso, como todas las ideas flexibles a cambios y a metodologías diferentes, respecto a cómo deberíamos o cómo estamos trabajando en Argentina, particularmente en Argentina, pero aplicado a la región. Esto es una charla que ya hemos tenido con algunos colegas nuestros a lo largo de Latinoamérica y nos hemos encontrado con problemáticas similares, sobre todo en cuanto a los recursos y a la forma de poder encarar estas situaciones que tenemos con nuestros adolescentes, entre 13, como digo, a 16, 17 años. Podemos variar esto claramente un año antes y un año después. A partir de esta idea, quiero contarles que este proceso que estuvimos realizando con la selección argentina, bueno, con todo, gracias a Dios, con todos los recursos posibles que tiene una selección, ¿sí? Y en este caso una selección como la Argentina, que a nivel formativo y a nivel estructura está muy bien armada, pero que hemos logrado bajarlo al día a día, bajarlo a lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros respectivos clubes. Hoy me toca, como les dije, me toca estar dentro de una estructura como la Confederación Argentina, pero he estado en el mismo lugar que están ustedes, trabajando en diferentes clubes y en diferentes formatos. Así que espero ser claro, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pueden hablar por el chat si quieren con Juan Pablo para que se interrumpa y a partir de ahí hablamos. Si no, voy a iniciar la presentación y después de un pequeño break vamos a poder interactuar, que me parece lo más interesante de todos, para que ustedes se saquen las dudas que puedan surgir y yo poder también saber un poco lo que les está pasando a cada uno de ustedes en sus respectivos lugares de trabajo, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, Juan Pablo. Yo te voy a tener a Juanpi y a vos en cámara, ¿sí? Para poder ver que esté todo más o menos ordenado. Dale, yo te aviso, cualquier cosa. Bien. Dame un poco de paciencia. Ahí te tengo, Juan Pablo, perfecto. Bien. Bien, y acá ya debería estar para reproducir. Perfecto. Bien, Juanpi, si te querés silenciar no hay problema, vos me mostrás así la mano si yo te hago una pregunta para que no interfiera nada. Bien. Como habíamos anticipado, vamos a hablar en este caso de divisiones formativas, ¿sí? Dentro de esta charla de divisiones formativas, nosotros, antes de plantear cualquier tipo de metodología, hablamos de estas tres cosas que les voy a mostrar ahora. Primero, el contexto formativo, como les dije, tiene que ver mucho con lo que pasa en la Argentina, pero también en la región, ¿sí? Hemos encontrado problemáticas y soluciones en común a toda Latinoamérica. También vamos a hablar de los objetivos dentro de las divisiones formativas y dentro de este, lo van a ver más adelante, de este proceso que va entre los U13 a los U17 y de la metodología aplicada a la búsqueda o al resultado de estos objetivos, ¿sí? Cuando hablamos de
de contexto formativo, ¿sí? Cuando hablamos de contexto formativo, primero, todas las imágenes que van a ver, más allá de ser ilustrativas, tienen que ver con la posibilidad que hemos tenido de trabajar en distintas situaciones acá en Argentina, y todos son jugadores de selección. Dentro de este contexto formativo me resulta interesante pensar estos 3 puntos, ¿sí? Tener claro cuáles son las etapas formativas actuales, cómo es el jugador moderno o a dónde queremos aspirar, y acá repito y otra vez voy a insistir sobre lo mismo, me gusta hablar de algo regional en cuanto al jugador moderno también, y cómo es el entrenador o cómo debería ser el entrenador moderno. Cuando yo uso la palabra debería, estoy siendo claramente, o estoy dando claramente mi idea, ¿no? Que no es absoluta ni mucho menos, que está abierta a cualquier tipo de cambio y de duda. Me parece que es importante que yo les cuente que esta es mi experiencia dentro, en este caso, de la selección argentina, pero que me ha permitido a través de la selección argentina evaluar lo que está pasando en el país, ¿sí? Cuando hablamos de las etapas formativas actuales, que es de lo primero que vamos a hablar, lo primero que quiero hacer hincapié es que, como ustedes saben, el jugador de básquet ha ampliado su vida útil, ¿sí? Tenemos jugadores de básquet que van, o que iban, mejor dicho, en años atrás, hasta los 33, 34 años de un alto rendimiento. Hoy nos encontramos jugadores, más allá del caso de Scola, obviamente, que es un caso, no es particular, pero sí es un caso más notorio, muchísimos jugadores con muy buen rendimiento y una llegada al alto rendimiento en edades más tardías, ¿sí? Jugadores de 38, 37 años que rinden a alto nivel, que juegan a alto nivel y que mantienen condición tanto física como técnica y táctica, que le permite ampliar su carrera. Teniendo en cuenta esto, me parece que un punto importante para iniciar la evaluación de las nuevas etapas formativas tiene que ver con que hay más tiempo. Deberíamos tener más paciencia, deberíamos tener menos cantidad de urgencias respecto a qué contenidos incluir en cada una de las etapas. Hablando de esto, hablamos de la iniciación deportiva. El chico entra al club por primera vez en su vida y hasta los 12 años, no es algo de lo que vamos a hablar ahora, hay muchos especialistas en iniciación deportiva, pero lo que sí me queda claro que dentro de la iniciación deportiva, uno de los aspectos más importantes es que el chico se enamore primero del deporte y después del básquet, ¿sí? Dentro de esa iniciación deportiva, según la escuela que uno quiera seguir, podría haber una multidisciplinidad deportiva, o sea, que el chico practique en el club todos los deportes posibles y después orientarlo. Podría haber, además de la práctica del básquet, otras prácticas de iniciación deportiva que me permita entrar en la segunda etapa, que es la etapa de la que vamos a hablar hoy, entre los 13 y los 16, siempre variando un año antes, 1 o 2 años después, donde tenemos que introducir, a mi forma de pensar, y esto sí es propio en cuanto a la idea, lo más importante en esta etapa tiene que ver con los hábitos. De esta etapa vamos a hablar ahora. La tercera etapa de la formativa actual, para mí, a partir de los 16, 17 años, y hasta los 20, 21, 22 años también en algunos casos, tiene que ver con la especialización. Claramente la especialización es una especialización de rol del jugador, es una especialización que un jugador puede tener no solamente respecto a un equipo, sino que, o mejor dicho, qué lugar ocupar dentro de un equipo, sino en cuanto a lo que está pasando en el básquetbol en ese momento que el jugador tiene esa edad. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo formar o pensar jugadores a formar para el básquetbol actual que para el básquetbol que va a aparecer dentro de 5 años, porque con esa vorágine es con la que está cambiando el juego, no solamente en la velocidad y en la parte técnica, sino en las ideas y en las filosofías de juego, ¿sí? Hoy podemos hablar, y todos ustedes están al tanto de lo que pasa con 5 jugadores bajo en la cancha, con pivot que ya no juegan de espalda al aro, con jugadores de básquet que todos necesitan lanzar de 3 puntos. Bueno, ese cambio nosotros deberíamos haberlo anticipado en muchos de nuestros aspectos, no menos de 10 años atrás en nuestra formación. Yo creo que todavía no nos estamos actualizando como corresponde respecto a dónde va a ir el básquet. Esa especialización pude comprobar que se puede lograr sin ningún tipo de apuro y sin ningún tipo de problema entre los 17 y los 22, 23 años, 20 años, depende del jugador. O sea, no deberíamos tratar de introducir todos estos conceptos en la etapa del medio, que es la etapa de los hábitos, y es en la etapa de la que vamos a hablar ahora.
Perdón, yo no los veo a casi todos de ustedes, espero que haya un feedback. Si hay alguna duda, le hablan a Juan Pablo directamente por el chat y Juanpi, vos me cortás donde sea y me tirás la pregunta que sea. Vamos a hablar de los hábitos. Cuando yo hablo de hábitos en una etapa formativa de un jugador que tiene entre 13 y 16, 17 años, yo me oriento en estos 5 hábitos, ¿sí? Y cuando digo que me oriento en estos 5 hábitos, me oriento como entrenador formativo y me oriento en cuanto a mi capacidad y a mi capacitación para convertirme en un buen entrenador formativo. ¿Qué quiero decir? No tengo dudas que todos nosotros entendemos de entrenamiento, no tengo dudas que todos nosotros entendemos de básquetbol. Me parece que hoy en la región y en cada una de nuestras realidades, tener la posibilidad de tener nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, no es lo más común y no es lo más fácil. Entonces nosotros deberíamos orientarnos también, como un primer hábito de entrenador, a tener noción de estos 5 puntos, ¿sí? Entrenamiento, alimentación, descanso, educación y socialización. Voy a hablar de cada uno de los puntos para que ustedes vean a dónde quiero llegar, pero me parece clave que los veamos o lo analicemos desde el punto de vista que primero debemos, no digo ser especialistas en cada una de estas áreas, pero sí conocerlas y poder sobre todo transmitirlas, porque estamos en la etapa, como ustedes vieron en el cuadro anterior, en la etapa donde el jugador va a incorporar cada uno de estos hábitos y probablemente, ojalá no, ojalá todos ustedes tengan en algún momento la posibilidad de tener un staff de trabajo que involucre especialistas realmente en cada una de estas acciones, pero es un momento de la formación del jugador donde va a reflejarse directamente en nuestros conocimientos. Voy a llegar después a ampliar este punto para que quede más claro. El primer punto, o los primeros 2 hábitos de los que vamos a hablar, y a los que quiero que ustedes orienten la idea, tienen que ver, primero con la alimentación. Cuando hablo de la alimentación vuelvo a lo mismo, yo no soy nutricionista, ni tengo una especialización en esto, pero sí he aprendido a lo largo del tiempo y en estos procesos con selección, por haber tenido la posibilidad de trabajar con un nutricionista, que uno como entrenador sí puede enseñar aspectos que tienen que ver con los hábitos saludables de alimentación, básicamente decirle o saber, mejor dicho, qué un atleta, un deportista debería, puede o no puede comer, ¿sí? Porque también esto me va a alejar, por ejemplo, de las modas, ¿sí? Si yo no estoy al tanto de lo que realmente es beneficioso o no dentro de esta etapa formativa, pueden aparecer modas que dificulten la formación del jugador. ¿Qué quiero decir con modas con esto? Ahora está de moda, en este momento, los ayunos intermitentes, estuvo de moda en su momento la dieta paleolítica para los deportistas. Bueno, de todas estas cosas yo tengo que conocer como entrenador. Si tengo la posibilidad de tener un nutricionista, fantástico. Pero si no puedo tenerlo, debo saber como entrenador para poder explicar, para poder contarle a mis jugadores, para poder orientar a mis jugadores y sobre todo para poder generarle a mis jugadores la posibilidad de que tengan las inquietudes de saber de estas cosas, ¿sí? Ustedes lo saben, la mayoría de ustedes, perdón, hay entrenadores de mucha experiencia acá en esta reunión, saben que nosotros, entrenadores de básquet, somos una de las influencias, hoy que está de moda ser influencer, una de las influencias más grandes que tiene un deportista y que más grande que tiene un adolescente, ¿sí? Muchos de estos chicos que pasan por nuestras manos, ahí ven una imagen a la izquierda en el punto de alimentación, son todos chicos de la academia que se hizo en la Confederación, son chicos de todo el país. Muchos de estos chicos van a buscar respuesta primero en ustedes antes que en cualquier otra persona, incluso antes que en sus padres. Así que me parece que debemos saber de estos hábitos, debemos generar estos hábitos en los chicos. Respecto al descanso, Julián Lorca es un chico que se fue ahora se fue a Estados Unidos a un high school, lo dejé pegado, no sabe que está, le sacamos una foto durmiendo. ¿Qué quiere decir el descanso? ¿O qué tengo que saber yo como entrenador del hábito del descanso que tengo que enseñarle a mis jugadores? Hay una parte lógica que tiene que ver con el descanso habitual que necesita una persona y un descanso habitual que necesita un deportista. Pero yo como entrenador, además, tengo que saber en qué momento descansar de las cargas, en qué momento descansar de la cantidad de entrenamientos, en qué momento bajar la intensidad de los entrenamientos. Esto tiene que ver una parte con entrenamiento en sí mismo, pero yo quiero que el hábito del descanso, no solamente nosotros lo conozcamos como entrenadores, metodológicamente hablando, conocer de cargas, etcétera, sino
que se lo podamos transmitir a los jugadores. Un jugador que está bien descansado, un jugador que tiene el hábito del descanso bien adquirido, va a rendir más a la hora, y estos son cosas de sentido común, está claro, yo no quiero subestimar a nadie con la charla y con esta parte de la charla, pero me parece que es fundamental que nosotros lo tengamos presentes en esta etapa entre los 13 y los 16, 17 años, donde los hábitos van a tardar 1, 2, 3 años en incorporarse, hasta 3 años en incorporarse, y van a ser fundamentales para el resto de su carrera. Acá vemos 2 puntos importantes, y en esto sí voy a hacer una mea culpa de lo que me ha pasado como entrenador asistente de equipos profesionales, encargado de reclutamiento en muchos clubes donde he estado. Hay una parte que no nos podemos olvidar, y nosotros como entrenadores, y a mí me ha pasado, no solamente nos hemos olvidado, sino que es muy grave habernos olvidado de este punto, que tiene que ver con la educación de los chicos, ¿sí? Nosotros no podemos priorizar bajo ningún punto de vista el aspecto deportivo por sobre el aspecto de la educación. Por 2 puntos. Primero, obviamente, porque estamos afectando al futuro de cualquier adolescente entre 13 y 17 años, que es parte de nuestros procesos, si no le permitimos estar al día en la escuela, si no le permitimos llevar una rutina de escuela, una rutina de estudio lo suficientemente lógica para que ese chico siga aprendiendo, sino porque también está recontra comprobado que si un jugador tiene el hábito, y acá sí hablo de un jugador por sobre un adolescente, si un jugador tiene el hábito de utilizar su cerebro, básicamente, estudiar, aprender, memorizar, analizar, todas estas cosas van a hacer que el jugador aumente su rendimiento deportivo. Necesitamos estar presentes en la educación de nuestros jugadores, sean jugadores que el día de mañana van a ser profesionales, o sean jugadores que solamente utilizan el básquet como una parte lúdica o para venir a divertirse. No podemos, y en esto sí me parece que hay que ser lo suficientemente pesado, si se quiere, respecto a nuestra formación como formadores. Necesitamos darles el lugar, necesitamos entender que esto es fundamental. Además de esto, me parece también importante, como entrenadores formativos, inculcar la necesidad de que nuestros jugadores aumenten su capacidad intelectual, ya sea aprendiendo un idioma, ya sea aprendiendo algún instrumento musical, algo extra tenemos que inculcárselo. Yo sé que muchas de las cosas que digo parecen básicas, y uno se pregunta, bueno, mirá, estoy haciendo una charla con un entrenador que está en la selección argentina, yo estuve el año pasado en el Mundial, un montón de cosas. Bueno, yo aprendí, por ejemplo, de Luis Escola, además de un montón de cosas, obviamente, de básquet, aprendí que estos puntos tienen que estar dentro de nuestras metodologías. Si nosotros, a través del club, podemos tener una tutora, podemos tener una profesora o un profesor de inglés a través del club, o nosotros como entrenadores facilitarles estas cosas, no tengan duda que el rendimiento de ese jugador va a aumentar. Y por último, dentro de los 4 primeros hábitos en los que tal vez nos estamos alejando de lo que uno viene a buscar en cursos de básquet, la parte de la socialización es importantísima. Son adolescentes. Ustedes tienen ahí, creo que a 7 jugadores, no los veo completo la imagen ahora, 7 jugadores de las mejores camadas de la Argentina, ¿sí? 3 chicas, hay algunas que están en Europa, 3 de los mejores jugadores de la Argentina, y están en un McDonald's. O sea, si se hubiera enterado el nutricionista y el preparador físico mío que esos chicos los llevamos al McDonald's, probablemente me hubiera... Bueno, hay que hacerlo. Son adolescentes, tienen 16, 15 años, tienen que ser adolescentes, no tienen que quemar etapas. Lo que digo, lo digo como entrenador, también lo digo como padre. Me parece que es fundamental que le permitamos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, ser eso. Primero, antes que jugadores de básquet. Porque la realidad, y esto es algo que lo han escuchado un montón de veces, vamos a tener la posibilidad en toda nuestra carrera como entrenador de tener entre 2.000 y 2.500 jugadores que pasan por nuestras manos. De esos 2.000, 2.500 jugadores, con suerte, 5 jugadores van a ser profesionales. Y de esos 5 o 6 jugadores que van a ser profesionales, probablemente uno sea de un alto nivel realmente. Entonces, está claro a dónde tenemos que orientar nuestra formación. Bajo ningún punto de vista, ese porcentaje tan bajo de jugadores que se dediquen a esto respecto a todos los que tengamos, va a ser un fracaso si nosotros hacemos todo lo demás bien. Acá nos vamos a meter en la parte de entrenamiento, y en la parte de entrenamiento, en el hábito del entrenamiento, la injerencia que nosotros deberíamos tener en esta etapa formativa, en esta etapa de adquisición de hábitos,
para mi gusto tiene que ver con, y esto sí es algo bien, bien personal, tiene que ver con enseñarle a nuestros jugadores a tener rutinas, ¿sí? A tener rutinas individuales, si se quiere, orientadas obviamente al básquet. El básquet no deja de ser un juego de equipo, muchas veces nos encontramos con muchos videos y mucha información respecto a estas rutinas, aplicando técnicas, aplicando situaciones, etcétera, etcétera, que después no se pueden llevar al juego. Bueno, ahí debería estar nuestra capacidad de evaluar primero el nivel, evaluar las distintas etapas metodológicas, lo vamos a ver más adelante, para poder lograr que nuestros chicos adquieran rutinas que a nosotros como entrenadores nos facilite la enseñanza del juego en equipo, pero que sobre todo a ellos les permita primero tener una responsabilidad individual, porque repito, no estamos hablando de jugadores que en su gran mayoría vayan a ser profesionales. Cuando uno trabaja con la selección argentina, nosotros tenemos, como ven ahí en las imágenes, tenemos rutinas de entrenamiento individual que duran no menos de 2 o 3 horas por día, para después recién aplicar en algún momento del día una rutina de trabajo en equipo, porque tenemos como filosofía, al menos en el proceso del método CAP, que es el proceso en el que fui parte o somos parte ahora, tenemos como objetivo principal que nuestros jugadores mejoren individualmente por sobre la mejora del equipo. Y no es verso, mentira, chamullo, ¿no? Que no sé cómo decirlo la palabra porque hay muchos latinoamericanos, Juanpi. Pero digo, no es mentira lo que digo, realmente nosotros en nuestras cargas de entrenamiento, nuestras cargas metodológicas, hemos tenido siempre arriba del 65%, 70% de la carga orientada exclusivamente al trabajo individual. Dentro de este trabajo individual existen las rutinas. Hoy, en este contexto del coronavirus, en este contexto de pandemia y de cuarentena, las rutinas individuales se hicieron mucho más comunes. Una de las cosas que propongo es mantener alto este nivel de rutinas individuales, donde un jugador pueda entrenar en su casa el dribbling, donde un jugador pueda entrenar en su casa la preparación física, donde un jugador pueda entrenar en su casa la preparación táctica, y cuando hablo de preparación táctica, digo, enviar a nuestros chicos a evaluar partidos, a mirar juegos, ¿sí? A hacer análisis de partidos, todas cosas que nosotros tal vez hagamos de manera individual como entrenadores y a veces no las transmitimos. Bueno, hoy en este contexto me parece que es un buen momento para que, y seguramente post coronavirus, todos estos chicos que han pasado esta pandemia tengan rutinas individuales, tengan rutinas de ir 3, 4 veces por semana al club, pero después en el rato libre que tienen en su casa también trabajen de preparación física, también trabajen manejo de pelota o lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que quiero decir es que lo primero el hábito que hay que inculcar respecto al entrenamiento debería ser, a mi entender, en esta etapa, debería ser el hábito de que cada jugador entienda para qué hace cada cosa, ¿sí? Si yo quiero tener una lista de rutinas individuales, bueno, mira, el profe te va a entregar esta rutina de preparación física que tiene que ver con tu equilibrio. El profe te va a entregar esta preparación física, esta rutina, perdón, que tiene que ver con tu fuerza abdominal, coreo, como le quieran llamar. El entrenador te va a dar esta rutina que tiene que ver con la habilidad del manejo del elemento. Ahí es donde aparece, por ejemplo, la pelota de básquet y la pelotita de tenis, los globos, ese tipo de ejercicios yo los oriento dentro de la habilidad, no desde el dribbling. Asimismo con el dribbling también, enseñarle el manejo de la mano no hábil, si tenemos la posibilidad de tener un canasto o un aro, hacer trabajos de lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes como entrenadores desarrollar muchas rutinas de manera individual, que el jugador no solamente haga, sino que también comprenda y sepa a dónde va orientada. Luis Escola, en una charla que tuvo con nuestras selecciones, les dio un mensaje muy claro a los jugadores. Les dijo que ellos deben saber absolutamente de todo lo que pasa alrededor de ellos en la cancha. Tienen que saber de preparación física, tienen que saber de básquet, tienen que saber de cargas de entrenamiento, tienen que saber de porcentajes de tiro, tienen que saber de estadística avanzada, tienen que saber. Para que nuestros jugadores primero entiendan esto, lo tenemos que entender nosotros. Después, y lo van a ver en la proyección metodológica, después va a haber lugar para la parte del juego, después va a haber lugar para la parte del equipo, y después va a haber lugar para los resultados de equipo, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos orientar. Esperen que tome un poco de aire. Cuando hablamos del segundo punto, ¿sí? Ya hablamos de que la etapa formativa tiene que ver con los hábitos. También hablamos, dentro de lo que es el contexto de las formativas,
cómo es el jugador moderno. Yo lo que les voy a dar es una evaluación de lo que yo considero un jugador moderno para la región. Principalmente, claro, está para Argentina, y saco tal vez de la región algunas zonas de Brasil donde la talla es mucho más grande de la común en toda el resto. Hablemos de Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, de México hacia abajo, sacando Brasil, algunas zonas de Brasil. Creo que podemos ponernos de acuerdo que un jugador que nosotros podemos producir, entre comillas, y acá sí me voy a orientar un poco a la formación de jugadores con proyección, podría ser un jugador entre 1,90 m, 1,95 m, a 2 metros, 2,5 m, con capacidades de tener roles múltiples, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueda poner la pelota en el piso, que pueda tirar de 3 puntos, que pueda penetrar con fuerza y que no exclusivamente se pierda en esa formación por querer orientarlo a un jugador que nosotros en la región no tenemos. Voy a ser bien claro con el ejemplo. No todos nosotros tenemos la posibilidad de tener jugadores de 2,15 m, 2,16 m, 2,14 m, que sería una talla, diríamos, de alto nivel a nivel internacional, ¿sí? Una talla para la que hay un montón de metodologías para poder trabajar. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar con muchos jugadores en la región de 1,90 m para arriba hasta 2,5 m. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos esas metodologías para un gigante de 2,15 m a un jugador de 1,95 m? Sin lugar a dudas, y esto es por experiencia propia, porque he cometido ese error también, vamos a perder a ese jugador de 1,95 m, 2 metros, por querer orientarlo a un puesto que no es el que corresponde. No es el que corresponde tampoco, y mucho menos al básquet actual, ¿sí? Si aparece en nuestra región, como ha aparecido en Ecuador algún gigante, como hay algunos en Argentina no tan alto, tenemos jugadores de 2,13 m, 2,14 m en esas edades, pero son muy poquitos, hay 4 o 5 en 4 camadas distintas, así que imagínense que la cantidad es muy, muy baja. Si aparece, va a ser más fácil o va a ser más lógico trabajar con ese que aparece y no utilizar metodologías para jugadores que nos parecen altos, que nos parecen grandes de talla, y no lo son realmente, ¿sí? Si alguien en la formación de Gabriel Deck, que es el que ustedes tienen en imagen, hubiera orientado a Gabriel con su 1,97 m, su 1,98 m, lo hubiera orientado a jugar de espaldas al aro, lo hubiera orientado a jugar solamente pick and roll, y no lo hubiera orientado como lo orientaron sus entrenadores, a hacer lo que es, seguramente no hubiera llegado al Real Madrid, más allá de que cuenta con esa mentalidad, las 3C, es carácter, confianza, no es que no me acuerdo las 3C en común, lo que pasa es que se ha ampliado tanto la charla con esto. Yo digo, saquen el número 3, el carácter de la región, el carácter del jugador argentino, el carácter del jugador latinoamericano. Nosotros necesitamos formar jugadores respecto a lo que tenemos acá. No podemos copiar y pegar metodologías de Europa, donde el jugador africano aparece con una talla grande. No podemos copiar ni siquiera metodologías de Estados Unidos, donde el acceso al juego y al básquet es diferente al que tenemos nosotros, donde no hay una estructura universitaria, mejor dicho, donde hay una estructura universitaria que nosotros no tenemos en la región. Creo que el primer punto es entender cuál es el jugador moderno al que queremos aspirar nosotros en la región, y a partir de ahí desarrollar las metodologías, hacernos cargo de ese desarrollo de las metodologías. Es muy importante estar al tanto de lo que está pasando en el mundo en general, pero me parece que debemos empezar, si no lo estamos haciendo, gracias a Dios ahora, debemos empezar a defender nuestra región también desde las metodologías y desde las ideas, porque nosotros somos los que convivimos, no solamente con los jugadores, sino con los recursos que tenemos acá. Espero ser claro en este punto, y no es una cuestión sindicalista, tiene que ver con que si estamos todo el tiempo copiando lo que pasa en la CB, o estamos constantemente copiando lo que pasa en la NBA, etcétera, 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 y no nos damos cuenta que acá nosotros no vamos a tener ese tipo de jugadores, vamos a perder tiempo, y después la casualidad nos va a llevar seguramente a tener buen talento. En la Argentina se ha logrado, o lo han logrado muchísimos entrenadores. Yo creo que el principal, y en esto sí me hago 100% cargo, la principal razón por la que somos subcampeones del mundo y que hace 20 años que estamos en el top 5 del mundo tiene que ver con la capacidad de nuestros entrenadores. Lo que yo creo que deberíamos ser muchos más los entrenadores que tienen esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de entender qué es lo que pasa acá, y esa capacidad de formar como hemos tenido en la Argentina. Después, los problemas, como ustedes lo saben, son comunes a todos nosotros, ¿sí? Espero que no haya Juanpi nadie de España, ¿no? Porque me van a estar escuchando como diciendo,
Si hay de España, bienvenido y podemos charlar cuando quieran. Teniendo en cuenta esto, me parece que el entrenador moderno también cambia. ¿Sí? Hay muchas de estas cosas que yo las copio, entre comillas, de lo que he aprendido de mis entrenadores antiguos, viéndolo hoy con la visión que yo tengo después de la experiencia. ¿Sí? A mí muchos entrenadores con los que me tocó compartir, yo vi que tenían estas características, pero me parece que el entrenador moderno, además de la vocación, tiene que tener conocimiento, y yo sé que lo que digo es obvio y es lógico, pero no siempre pasa, ¿sí? Porque mucho de lo que nos pasa es que orientamos ese conocimiento a un lugar donde no lo vamos a poder aplicar. Estoy de acuerdo, y a mí me pasa, de estar al tanto de lo que pasa absolutamente en todos lados, entender tácticamente lo que quiere hacer el Barcelona, entender tácticamente lo que quiere hacer Houston Rockets, de todas esas cosas creo que conocemos, sabemos, pero lo importante es saber si podemos aplicarlo. Vuelvo a este punto porque si no es como que perdemos tiempo y estamos constantemente saliendo del concepto de la hora. ¿Qué quiero decir con el concepto de la hora? Antes de que, bueno, hablé ya de que hay que ser multidisciplinarios si no tenemos la posibilidad de tener un staff. Bueno, habrá que tomarse el tiempo en nuestras capacitaciones, como les dije antes, para entender de nutrición, entender de descanso, entender de entrenamiento físico, si tenemos la posibilidad de tener un preparador físico. Hoy el básquet, les diría casi con seguridad, ha superado la parte física, la parte técnica y táctica. ¿Sí? Con seguridad les digo que la parte física ocupa el 60% de la formación general de un jugador, más el 20-25% de una parte técnica, más el 20-25% de una parte intelectual, de una parte de aplicación al juego. Yo lo divido así. Después podemos ponernos a discutir si es más o menos, pero me parece que hoy la parte física es clave. Si no tenemos la posibilidad de tener un profe, lo tenemos que saber nosotros. El concepto de la hora en el entrenador formativo, y esto es algo que vuelvo a lo mismo, fue un error que yo cometí muchas veces en mi carrera, tiene que ver con estar en un lugar pensando estar en otro. ¿Sí? Yo, entrenador formativo, categoría U15, U16, estoy pensando el año que viene en ser el entrenador de primera o que me contrate un club para ser asistente profesional, y estoy constantemente trabajando, mostrando sobre todo y haciendo para lo que va a pasar en el futuro y no para lo que me está pasando en ese momento. No estoy poniendo los pies sobre la tierra. ¿Qué hago? ¿Qué error cometo con esto? Primero que cometo errores metodológicos. Creo que jugando bien, que si mi equipo gana en U15, a mí me va a contratar un equipo profesional. Eso no pasó, al menos yo no tengo mucha razón de que eso pase. Pero el concepto de la hora el entrenador moderno lo tiene que tener. El entrenador tiene que estar 100% orientado, esto estoy hablando en formativa, a formar. Y no es redundante lo que digo. Tiene que pensarse de esa manera. Entrenador que aparece pensando en ponerse delante de los jugadores, ya a nivel profesional está mal visto. Pero a nivel formativo, además de estar mal visto, ¿sí? Está cometiendo un error y está dañando futuros jugadores, no sé si de nivel profesional, pero seguramente futuros deportistas y futuros atletas, que eso es lo que no nos puede pasar. Cuando hablo de atletas, perdón, hago un paréntesis, cuando hablo de atletas, me parece que es lo más integral que podemos pensar. Nosotros tenemos que formar atletas que sean jugadores de básquet. Atleta significa que un chico entre a nuestras manos, pase por nuestra etapa de generación de hábitos y sea deportista toda su vida. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Bien, acá vamos a ir un poco más específicos, ¿sí? Vamos a ir a la construcción de lo que me parece que sería importante en esta etapa, como les digo, esta etapa de generación de hábitos. Hábitos no solamente a nivel jugador, sino hábitos también a nivel club y a nivel institución. ¿Sí? El primer punto, cuando el chico sale de la iniciación deportiva, y esto es algo que pasa mucho en la Argentina, muchísimo en la Argentina, hay una gran deserción en categoría U13. Esta deserción, nosotros hicimos algunas encuestas, tiene que ver con una parte deportiva, donde el entrenador solo le interesa ganar, donde el jugador no se siente a gusto, donde el jugador no tiene tal vez las condiciones que ve reflejadas en algún que otro jugador de su club y por eso deja de ir. Pero también tiene que ver, y esto creo que es común a la región, tiene que ver con que los chicos entran en la preadolescencia, donde hoy un chico con un teléfono en la mano, una computadora, una tablet, tiene más dominio de la motricidad fina que con una pelota de básquet en una mano izquierda picando. Entonces,
me parece que nosotros como entrenadores tendríamos que tener la capacidad de evitar esa deserción. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ese es el desafío. ¿En qué quiero decir? En Argentina está claro que si un entrenador de U13, desde lo que le corresponde a nivel formativo, no es capaz de mantener a sus jugadores motivados dentro del juego, dándole la importancia que corresponde, etcétera, 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 esa de la parte práctica, y digo de la Argentina porque no sé qué pasa realmente en otras regiones y si esta deserción existe. En Argentina el principal responsable de que estos chicos se mantengan tiene que ver con el entrenador. Orientarlos 100% a que las cosas estén, que es integral digo desde la integración, ¿sí? Que el chico se tiene que sentir a gusto dentro del club, que todos tienen que tener participación, que tiene que entender que el entrenador el único objetivo que tiene no es ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que tenemos que tener en la cabeza en esa primera etapa. A partir de ahí podemos lograr pensar en un rastrillaje y en una masificación entre los U13 y los U15. Es un buen momento para salir a buscar los jugadores alrededor, ¿sí? Alrededor del club, en la ciudad, en la zona. Si tenemos la posibilidad de reclutar, que yo sé que no es común y no hay tantas posibilidades, y mucho menos hoy, después de todo lo que está pasando, pero sí ir a buscar ese chico que tal vez no está haciendo deporte. En la Argentina entre el 6 y el 8% de los jugadores, de los chicos menores de 15 años son federados. Eso significa que hay un porcentaje altísimo, extremadamente grande de chicos que no hacen deporte, Bueno, a esos chicos tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscar de qué manera. Si aparece un jugador 13, 14, 15 años con condiciones de básquet, mejor. Lo que tenemos que hacer es masificar la disciplina, masificar esa cantidad de chicos en el club como un objetivo metodológico y como base de la pirámide de lo que queremos hacer entre U13 y U16. A partir de ahí empezamos una vez que tenemos la cantidad de chicos que podemos trabajar, tampoco nos podríamos ir para el otro lado, pero digo, una vez que tenemos la cantidad de chicos y que tenemos claro cómo evitar que esos chicos se vayan del club, podemos empezar a incluir y a trabajar los hábitos, ¿sí? Era todo lo que estábamos hablando antes. A partir de ahí, de esa generación de hábitos, vamos a generar una pertenencia, no solamente al básquet, sino al deporte en general, porque a todos nosotros nos pasó, a mí al menos particularmente me pasó que de camadas de clubes, 1 o 2 jugaban bien, el resto eran normales. Bueno, esos normales, entre comillas, tienen que tener ese sentido de pertenencia, como les digo, primero al básquet y después al deporte. No los podemos perder. Eso se genera también. Una vez que tenemos, y a ver, no digo una vez si no cumplimos cada stage o cada paso para llegar al siguiente, sino que tenemos que orientar nuestra forma después de poder hacer la metodología. Evito la deserción, salí a buscar los chicos, empiezo a generar hábitos, empiezo a hablar de cada uno de los hábitos, genero esta pertenencia y empiezo a trabajar las habilidades. ¿Por qué? Porque muchos de los chicos que entren en U13 pueden o no haber tenido iniciación deportiva en la primera etapa. Entonces, si yo tengo jugadores que no tuvieron iniciación deportiva en la primera etapa, no puedo entrar directamente a la técnica, no puedo entrar directamente al juego si se quisiera, y tendría que empezar a pensar las habilidades. Además de las habilidades, tengo que empezar en las capacidades físicas. Vuelvo a lo mismo, a todos nos ha pasado de encontrarnos con un jugador con buenas condiciones, pero que físicamente está muy mal, o que no sabe correr, o que no es coordinado, o que tiene problemas con el manejo del elemento, o algunos de estos puntos. Entonces tengo que tener en cuenta en mis planificaciones, y vuelvo a lo mismo, y acá quiero hacer hincapié en esto, hay más tiempo que el que teníamos antes. No necesito que mi jugador U13 domine toda la técnica, domine todos los fundamentos del juego a los 6 meses de haber empezado, o al año de haber empezado. Hay mucho tiempo. Lo que es importante es darle la real importancia a cada uno de estos puntos. Las habilidades, el manejo del elemento y las capacidades, ¿sí? Coordinación, fuerza y equilibrio sobre todo, son fundamentales para todo lo que sigue después. ¿Sí? Ahí va a aparecer la técnica, cuando un jugador domina el elemento, por ejemplo, y voy a ser bien específico en este ejemplo. Yo no puedo pretender que mi jugador lance bien al aro si no puede tomar la pelota con las manos abiertas, si no tiene la posibilidad de tener un dominio del balón o de los planos de la pelota. Esos serían puntos anteriores. Repito, si tengo la posibilidad de hacerlo en la iniciación deportiva, lo hago, ¿sí? Vengo con un programa o un proceso de club desde que los chicos tienen 7, 8 años hasta que llegan a U13 con todas estas habilidades fomentadas, mejor. Pero, por ejemplo, las capacidades físicas,
cuando hablábamos recién, coordinación, equilibrio, fuerza, no terminan de establecerse o de regularse prácticamente hasta los 16, 17 años. Así que es un cambio constante. Bueno, todas esas cosas las tengo que tener en cuenta para poder empezar a hablar de técnica. No estoy diciendo que entre los 13 y los 15 años no hagamos técnica. Lo que estoy diciendo es que la técnica que yo enseño a los 13 años tiene que estar apoyada previamente en habilidades y en capacidades. Después cada uno de ustedes, con su filosofía, con sus metodologías, va a ver dónde incluye cada uno de estos puntos. Yo a lo que los invito con este tipo de charlas tiene que ver con pensar cada una de estas etapas, ¿sí? Sería mucho más largo el curso, duraría meses, y ustedes lo están haciendo, Juan Pablo, ¿no? Vienen hace un montón trabajando juntos. Bien, si ustedes vienen trabajando hace un montón, tiene que ver con esto. Yo les doy una charla, unas ideas de cosas que ustedes van a tener que ir a buscar después individualmente. La táctica entendida, y acá voy a otro punto, la táctica entendida con la posibilidad de resolver un problema. Para que un jugador en formación entre 13 y 16 años resuelva un problema, tiene que tener herramientas. Esas herramientas se las tenemos que dar nosotros. Si nosotros, repito, planteamos la táctica sin haberles dado las herramientas a los jugadores, seguramente frustremos al jugador y nos frustremos nosotros como entrenadores. Muchos cometimos el error de echarle la culpa al nivel de los jugadores, pero el nivel de los jugadores tiene que ver con lo que nosotros, o con las herramientas que nosotros les dimos. Acá voy a hacer un paréntesis que tenía que ver con otra charla. Para mí, ser entrenador formativo es darle todas las herramientas posibles y de la misma manera a todos los jugadores que pasan por tus manos. Después algunos jugadores van a utilizar mejor o no esas herramientas, van a tener más condiciones para utilizarlas en contextos más complicados, ¿sí? Pero nosotros no podemos diferenciar qué tipo de herramientas damos, sobre todo en esta etapa. Y es un error que se comete habitualmente. Por ejemplo, tengo al jugador que tiene mucha habilidad, que sus capacidades físicas son buenas, que su técnica es muy buena, y automáticamente oriento la táctica a que ese jugador resuelva mis problemas. Todos vieron un jugador U14, U15, que no le pasa la pelota a nadie, que mete 40 puntos por partido y que hace que mi equipo gane. Bueno, eso a mí me daría vergüenza ajena, ¿sí? Y no lo digo haciéndome el héroe ni el Che Guevara del básquet. Cometí ese error en algún momento, ¿sí? Che Guevara dije Renzo porque no por tu barba, tranquilo. Cometí ese error en un momento de mi carrera, ¿sí? No fui capaz de ser democrático con mis jugadores, no fui capaz de darle a todos las mismas herramientas. Y no tengan duda que perdí un montón de jugadores a lo largo de mi carrera por no haberle dado las mismas herramientas que le di al que yo consideré mejor, ¿sí? Entonces digo, fíjense que en esta pirámide hay un montón de cosas antes que aplicar la táctica, en donde a veces el entrenador tiene incidencia, pero la mayoría de las veces la incidencia es del juego mismo. Los problemas aparecen en el juego. Yo tengo que darle a mi jugador la capacidad de resolver esos problemas, creando escenarios, creando metodologías de juego, haciéndolos sentir a todos, y esto no es psicología, es simplemente orientar a mis jugadores al lugar donde tienen que estar dentro de la cancha, que todos se sientan partícipes, que todos tengan posibilidades. Después, obviamente, va a haber jugadores que hagan diferencia, que tengan la posibilidad de resolver estos problemas más rápido o no. Pero no lo puedo hacer yo como entrenador, lo tienen que hacer ellos mismos. Ahí aparece la competencia, competencia entendida como una herramienta. Cualquier chico entre U13 y U17 compite constantemente en su vida. Compite con el compañero de la escuela, compite con sus hermanos, compite con sus padres, compite con él mismo. Entonces no está mal introducir esa competencia en mis metodologías diarias. Pero como herramienta, no puede ser la competencia la única herramienta que yo tengo. No puede ser la competencia la única posibilidad de mostrar lo que un jugador es capaz de hacer, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que tener claro en qué lugar orientamos la estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? La competencia existe, es el partido que tengo el fin de semana, es el partido que hago en el entrenamiento, es la competencia de tiro que uso de entrar en calor. A partir de ahí tengo que tener una estrategia de cómo voy a hacer para darle al jugador constantemente esa motivación, o esa incentivación, en este caso no es motivación, esa incentivación para que este chico utilice las herramientas que le doy, entienda cómo aplicarla en situaciones problemáticas y a través de esas situaciones rinda, entre comillas, en la competencia. Cuando digo rinda no hablo de resultado en el tablero, hablo de
que el jugador pueda mejorar en cada una de sus capacidades de juego en este caso. Esa estrategia es personal, la competencia yo la incluyo, como esto es un juego de equipo 5 contra 5, donde el reglamento es el primer paso dentro de la táctica, donde el reglamento es el primer paso. Yo le incluyo todos los días. El jugador tiene que ser capaz de competir, sea con partidos 5 contra 5, sea 1 contra 1, sea tirando al aro, porque eso es algo que antes nuestros adolescentes tenían en el día a día, ¿sí? Voy a hablar de mí, yo tengo 39 años, acá hay una franja etaria muy grande, pero cuando yo era chico jugaba con mi hermano en el patio de mi casa y esa era la competencia más voraz que había, ¿sí? Y no estaba mal ganar y perder ahí, y uno siempre se iba llorando y el otro no. Entonces, esa competencia existe. Hoy esa competencia está en los juegos de computadora, en las redes sociales, a ver si tengo más seguidores o tengo menos seguidores. Entonces tenemos que nosotros adaptar esa competencia a nuestro deporte. Por eso digo que es importante, además de todo lo que construimos antes, es importante meter competencia constantemente en distintas situaciones de juego, en el día a día y en los entrenamientos. También para naturalizar, es una buena herramienta para naturalizar lo que va a pasar después en el partido. A partir de ahí, una vez que todo esto se construyó, podemos empezar a pensar resultados. Cuando hablo de resultados les dije que no tiene que ver con el resultado del tablero, tiene que ver con los resultados de evaluar todas estas cosas que nosotros hicimos y ver si se están llevando a cabo, de qué manera, en cuánto tiempo. Para lograr todo esto, la mejor forma de tener una noción de los resultados, en mi forma de pensar, tiene que ver con cuantificar. ¿Cómo cuantifico? Evaluando numéricamente cada una de las cosas que están pasando, ¿sí? Si yo trabajo, voy a dar un ejemplo bien claro, si yo trabajo dentro del desarrollo de mis jugadores U13, U14, la utilización de la mano no hábil, ¿sí? Ya sea para definir en entrada en bandeja, ya sea para pasar, o ya sea para avanzar con dribbling, debería hacer más hincapié en ver si mis jugadores numéricamente lo hacen a eso en los partidos, o en los entrenamientos, o donde ustedes quieran orientarlo, por sobre la cantidad de veces que la meten adentro del aro. Yo creo que es más importante tener noción de si todos los jugadores que tocaron la pelota fueron capaces de hacer tal acción de juego cuantificada, respecto a, por ejemplo, el resultado del partido, ¿sí? Al resultado del partido. Y con esto tampoco, a ver, insisto en lo mismo, el jugador quiere ganar, el jugador quiere hacer más puntos que el equipo rival, el tablero existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo como formador, debería dejar que el chico disfrute esta situación, que se frustre también, que se enoje, debería dejar que pase, pero no me puede pasar a mí, no me debería pasar a mí, mejor dicho. Yo debería orientar mi cuantificación de lo que yo quiero lograr o mis resultados con otro tipo de tableros electrónicos, no con el que está mostrándome la cancha. Permiso, sigo avanzando, Juanpi. Bien. Dentro de esto, fuimos avanzando en lo que considero, con mi grupo de estudios, yo tengo un grupo de trabajo bastante amplio, en donde hacemos estudios y hacemos trabajos respecto a lo que está pasando con el básquet formativo. Llegamos a la conclusión de que ya la parte de las etapas la vimos, ¿sí? Hay que generar una metodología. Nada de lo que yo quiera lograr se puede hacer sin metodología, sin método, sin filosofía, etc. De lo primero que vamos a hablar tiene que ver con la filosofía. La filosofía, estos tres puntos serían importantes para comenzar a generar sus propias metodologías. Competir para formar o competir para solo buscar ganar. Las dos cosas son válidas, Yo no estoy de acuerdo claramente con competir para solo buscar ganar, pero puede ser que uno se encuentre en esa situación. Puede ser que uno se encuentre en un club donde dirigentes, padres, allegados, historia del club, me lleve a pensar que si mi equipo de U16, U17 no es campeón de la ciudad, algo no va a estar bien, ¿sí? Pero bueno, ahí aparece, repito, yo no juzgo a nadie que lo haga, yo no lo hago. Para mí la mejor forma de formar tiene que ver con competir, ¿sí? Pero no compito para ganar, mejor dicho, no compito para buscar ganar, porque podría utilizar, y cualquiera de ustedes podría utilizar cualquier metodología que facilite eso, por sobre la de formación, y me atrevo a decir que es más fácil competir para solo buscar ganar que competir para formar. Y después,
Eso está claro y no quiero entrar en una discusión ahí, tendríamos que abrir el micrófono y Juan Pablo organizar un asado para 100 personas, que en algún momento ojalá lo podamos hacer, pero ahí sí nos podemos poner a pelear cara a cara en el buen sentido y charlar de esto. Pero después hay un tema que es fundamental, tiene que ver con la coherencia entre mi filosofía y mis entrenamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Acá voy a dar un ejemplo claro. Cualquier entrenador que a ustedes le ponen el micrófono va a pedir que sus jugadores defiendan duro, que sus jugadores o su equipo corra a la cancha y que su equipo tome buenos tiros de 3 puntos o buenos tiros, ¿sí? Si yo quiero que mi equipo defienda duro o que mi equipo corra a la cancha y después me paso 45, 50 minutos de la hora que tengo jugando 5 contra 5 media cancha, interrumpiendo cada 2 minutos para generar la coreografía que yo quiero mostrar, o repasar la ofensiva que le copié al entrenador del Barcelona, o etcétera, 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 no estoy siendo coherente con mi filosofía, sea o no sea formativa, sea o no sea formativa. En el caso formativo, yo no puedo decir, a mis jugadores les voy a dar a todos las mismas herramientas, y después parar a 2 de mis jugadores cerca del aro, porque son los más altos, porque son los más lentos. No puedo decir, no, yo quiero que mi equipo juegue 5 abierto, algo que está muy de moda no, del que todos hablamos en formativa. 5 abiertos, todos de frente al aro. Pasar y cortar, bien, trabajé pasar y cortar, hice la coreografía le llamo a, llega la bola a la esquina, corta el primero, corta el segundo, el balón viaja por afuera, llega a la otra esquina, y cuando llega a la otra esquina, el que recibe el balón tira con los codos. Entonces yo digo, ¿qué es importante ahí? Y el entrenador aplaude, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros hemos aplaudido 5 pases? Yo no quiero aplaudir 5 pases en formativa. Yo en formativa quiero aplaudir un jugador que venga a la carrera dribleando, levante y tiro de 3 puntos. A mi forma de ver el juego. Porque estoy incluyendo un montón de conceptos o un montón de herramientas que va a hacer que ese chico, además de participar, de ser parte de un equipo, etcétera, etcétera, esté por delante de mí como entrenador. No por delante del equipo, pero sí de mí como entrenador. Y muchas veces los entrenadores formativos nos ponemos delante de los chicos. Nos ponemos delante queriendo jugar ofensivas, queriendo hablar de les doy a todos las mismas herramientas y después juego flex en ofensiva, cuando no les enseñé todavía a penetrar, cuando no les enseñé a picar con la mano izquierda, cuando no les enseñé a tirar. En Argentina el déficit más grande a nivel fundamento es el tiro. Pero, por ejemplo, el 95-98% de los entrenadores de la Argentina trabajamos sistemas ofensivos en U17 o en U16. Entonces, la carga de fundamento, la carga de trabajo que yo utilizo fuera del ámbito donde debería, sin coherencia, hace que perdamos tiempo. Otro ejemplo claro, y acá los más jóvenes se van a dar cuenta, otro ejemplo claro tiene que ver, por ejemplo, me paso toda la semana con 2 pelotas haciendo dribbling, 10 conos en la cancha, los 40 jugadores de minibásquet o de U13, U15, con un globo, una pelota, y después llega el fin de semana y le pido a mis jugadores que se pasen la pelota. Si yo tuviera un jugador de 14, 15 años que se me diera vuelta y me dijera, profe, usted pide que la pase, pero trabajamos dribbling toda la semana. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué el dribbling en la Argentina, por ejemplo, es el fundamento más trabajado? Porque es el más fácil de laburar, porque es el que más cansa, el que más ruido hace, el que más convence al entorno. Y no quiero ser duro con esto, pero muchas veces nos olvidamos de que es básquet, que es 5 contra 5, que el objetivo es meterla dentro del aro, que el objetivo es que todos tengan las herramientas para poder hacer eso, y nos ponemos a querer hacer coreografías de equipo, o sea, jugadas, sistemas, etcétera, etcétera. Hacemos fundamentos que después, de los que después renegamos, como es el caso del dribbling, ¿sí? Trabajamos dribbling, pedimos que pase, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con nuestra filosofía, con la filosofía de cada uno de ustedes como entrenadores. Cada uno de ustedes, creo, a mí me llevó muchísimos años, hoy creo tenerlo bastante orientado, pero cada uno de ustedes debe tener una filosofía y debe defender esa filosofía. Si esa filosofía es, mira, yo voy a ser un entrenador de formativa, que le enseñe a mis jugadores a presionar toda la cancha, a robar pelotas, y que no me importa que los jugadores tengan herramientas colectivas, sino, mejor dicho, tengan toda la misma democracia de herramientas, sino que yo quiero que mis 2 mejores jugadores anoten y el resto trabaje para que esos 2 anoten, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no esté de acuerdo, es una filosofía, y si uno la defiende, tiene la posibilidad de comunicar por qué hace eso y de convencer al entorno. Cuando hablo de comunicar y convencer, tiene que ver con eso,
bancarse o al menos tener la posibilidad de discutir y decir, mire, señor dirigente, o en algunos casos, padre que está en la tribuna, va a haber un básquet tal vez que no le guste en formativa, va a haber un básquet que no le parezca atractivo, vamos a perder y no nos va, más allá del dolor lógico de un adolescente que pierde un partido, no nos va a mover la orientación que nosotros tenemos, ganar o perder un partido. Esas cosas las tenemos que comunicar a nuestro entorno, padres, dirigentes, etcétera, etcétera, e incluso, y más difícil todavía, a nuestros propios jugadores, a nuestros propios chicos. Si después, si viene un chico y me dice, profe, esta semana lo único que hicimos fue tirar al aro, y jugamos este domingo contra Montermoso Basket, y ellos nos van a ganar, bueno, tenemos que ser capaces de mostrarle a estos chicos que el objetivo es que aprendan en este caso a tirar al aro. Algo que está pasando acá. A partir de ahí, y acá voy un poco más rápido, Juanpi, porque me copé, los objetivos de temporada y de bimestre, yo lo pongo de bimestre, cuantificando absolutamente todo lo que pase, cuantificando todo lo que pase. Yo he tenido la posibilidad de hacerlo, me he tomado un bimestre entero aproximadamente son entre 18 y 20 prácticas, ¿sí? 18 o 20 prácticas, un poco más en algunos casos, pero hagamos un número general, 25 prácticas. Me he tomado de las 25 prácticas, 18 prácticas solo para trabajar el tiro. ¿En qué momento? En un chico U13, U15. Y lo único que hemos hecho es hacer competencias de tiro, mejora de la mecánica, metodologías, y no trabajamos ninguna otra cosa. Bueno, ese trabajo estuvo cuantificado respecto a lo que pasaba el resto del año, y nos sirvió muchísimo. Empezamos a evaluar con nuestro grupo de trabajo que si podíamos tener la posibilidad de trabajar fundamentos en un orden, ¿sí? El primer fundamento que yo trabajo es el tiro siempre. El primero que hago, llega el chico al club, le doy la pelota y lo primero que trato de hacer es que el chico la meta dentro del aro. Hablando mal y pronto, ¿no? Después aparece todo lo demás. Pero nos hemos tomado semanas enteras solamente trabajando dribbling. No hay otra cosa dentro del entrenamiento, ¿sí? Con un montón de cosas que se puedan hacer, pelota más grande, pelota más chica, tirar a un tacho, tirar contra la pared, si no tenés la posibilidad de tener muchos aros y canastos en la cancha. Hay un montón de trabajos que ustedes seguramente están al día con eso, pero empezar a cuantificar de manera individual primero, siempre, de manera individual siempre primero. Tengo que tener la ficha de cada uno de mis jugadores. Tengo que saber qué tiene que mejorar, o mejor dicho, no qué tiene que mejorar, eso está mal expresado, qué tiene que incorporar. Si yo quiero, por ejemplo, este jugador, X jugador, ya sabe recibir el balón con las manos preparadas para poder tomar el lanzamiento. Bueno, vamos a incorporarle tirar desde el dribbling. Vamos a incorporarle tirar desde una salida de una pantalla. Por ejemplo, saber qué paso tiene que dar. No puedo saltar etapas, ¿sí? No puedo saltar etapas. Mis primeros objetivos siempre son individuales. Después de equipo, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo e insisto, yo no quiero convertirme en un entrenador de habilidades, no quiero ser un entrenador de técnica solamente, en este caso, ¿no? Lo que quiero ser es un entrenador de un equipo de básquet. Entonces, todo lo que yo haga de la mejora individual, tiene que estar aplicado al juego, aplicado al 5 contra 5, aplicado al 5 contra 5. Todo lo que pasa en la cancha es 5 contra 5. Entonces, esos objetivos de equipo orientados a mi filosofía, que lo vamos a ver después en un cuadro bien claro, también lo tengo que cuantificar. ¿Mi equipo pierde muchas pelotas? Sí. ¿Por qué pierde muchas pelotas? Porque busca correr la cancha. ¿Por qué? Porque mi filosofía es que el juego sea dinámico. Mi equipo, por ejemplo, ¿toma buenos tiros? Sí. Pero ¿qué pasa? Los toma pero los falla. Bueno, ¿qué lugar le estoy dando a la parte táctica? ¿Qué lugar le estoy dando a la parte técnica? Etcétera, etcétera. Y después institucional. Cuando hablo de institucional tiene que ver con lo anterior. Poder convencer, poder generar paciencia en lo que está pasando en el club, aumentar la cantidad de chicos, aumentar la cantidad de la calidad de los entrenadores y todo lo que pueda generar alrededor, ¿sí? No me quiero demorar acá. Ya lo habíamos visto las etapas, la iniciación deportiva, repito, si tenemos la posibilidad de tener un club que tenga el programa generado desde iniciación deportiva hasta especialización, y cuando hablo de especialización no digo que sea un equipo profesional, puede ser la primera local del club o puede ser el equipo de U19, digo, especializar todo lo generado anterior, pero no puedo saltar escalones, ¿sí? Las diferentes etapas ya la vimos, vamos a pasar acá. Esto es importante, recursos, ¿sí? Los recursos humanos están claros, tengo que lograr tener la mayor cantidad de entrenadores multidisciplinarios,
Si no tengo la posibilidad, tratar de incorporar un profesor de educación física o un preparador físico que me dé una mano si no soy profe o si no puedo hacerlo. Tratar de sumar a una profesora o profesor de inglés, lo mismo. Y cuando digo esto del inglés me parece clave, ¿eh? No sería, a ver, no sé cómo pasará en otros lugares, pero acá tal vez con 2 cuotas de 2 nenes, podamos pagarle una vez por semana al equipo entero de U15 una clase de inglés aplicada al deporte. Eso va a valer un montón en el futuro para los chicos. Y así todos los recursos humanos que ustedes puedan involucrar. Sobre todo, busquen en padres. Doy ejemplos de lo que me ha tocado hacer. Busquen en los padres de los chicos especialistas en cosas que a ustedes les parezcan que pueden mejorar el desarrollo de los hábitos de los chicos. Y después, hoy más que nunca, la virtualidad, ¿sí? Deberíamos poder sumar una hora mínimo más de entrenamiento a la semana virtualmente, ya sea con el entrenador dando la clase desde la cancha a los jugadores que están en sus casas, ¿sí? O de alguna manera empezar a generar esto. Me parece que es un recurso que llegó para quedarse, y los clubes o los entrenadores que empiecen a meter esto dentro de sus rutinas van a tener una buena ventaja, o van a poder mejorar esto. Acá lo que quería hablar importante: metodología, coherencia. Lo primero es la filosofía de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que reconocerme a mí mismo como entrenador qué es lo que yo quiero lograr, con mis jugadores, con mi equipo, con el día a día, con todo. Tengo que lograr, primero que nada, tener una propia filosofía. Yo la divido: filosofía ofensiva, filosofía defensiva, táctica, filosofía ofensiva y filosofía defensiva, perdón. Todos estamos al tanto de esto. Tiene que ver con cómo quiero que juegue mi equipo, de qué manera quiero que defienda, qué importancia le doy a cada una de estas etapas, etcétera, etcétera. La táctica, y acá quiero, más allá de las distintas definiciones que hay formales de táctica, técnica, estrategia, etcétera, etcétera, la táctica yo la tengo como problemas, los problemas que aparecen en el juego, ¿sí? Entonces, tácticamente debo ser capaz de 2 cosas. Primero, resolver todos los tipos de problemas que aparezcan. Para eso también se puede cuantificar. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno observa cómo se juega el básquet U16 en Perú, va a saber, por ejemplo, qué cantidad de veces los equipos, no sé, defienden zona, van 2-1 al balón, pierden la pelota a los grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, una vez que reconozco el problema, lo tengo cuantificado, puedo aplicar la solución a esos problemas. Y una vez que tengo la solución determinada, tengo que generar ese escenario en mis entrenamientos. Toda táctica tiene que tener herramientas. Esa es la técnica. No puedo aplicar herramientas que no sean utilizadas en esa táctica en particular. Quiero decir, no le voy a enseñar, por ejemplo, a un jugador a hacer una combinación de dribbling para poder sacar ventaja si esa situación de juego no se presenta. Estoy dándole al jugador una herramienta que no va a poder aplicar. De la misma manera pasa cuando aparece un problema al que yo no trabajé la técnica. Preparación física y habilidades, ya lo vimos. O ¿qué quiero decir con esto? Y a partir de ahí los drills. ¿Qué quiero decir? Fíjense, todo nace de lo que yo quiero hacer y de cómo lo voy a hacer. Termina en cómo lo voy a hacer. Si yo tengo una filosofía de juego y fui desglosando todo lo que me pasa, y llega el momento de hacer el drill, el ejercicio, el trabajo que yo anoto en mi cuaderno, y no tiene que ver con lo de arriba, no hay manera de que las cosas funcionen, ¿sí? O mejor dicho, funcionan, pero de casualidad. Acá tenemos mi filosofía de juego. Esto es mi filosofía personal. Juego dinámico de rol múltiple. A mis jugadores entre U13 y U16 quiero que todos sean capaces de pasar, no yo no estoy muy de acuerdo con las 5 posiciones en formativa, pero sí decir, bueno, tienen que poder jugar de frente al aro, tienen que poder poner la pelota en el piso, tienen que poder tirar al aro, tienen que poder definir con las 2 manos, tienen que poder pasar la pelota frontal y lateral, ¿sí? No me metí en otro tipo de pase. Después podemos entrar en un montón de cosas. Yo en U13 a U16, mi juego dinámico de rol múltiple tiene que ver con llegar jugando como táctica ofensiva. Me parece que es una forma de jugar, el ampliar la cancha, no ir al 5 contra 5 media cancha, sino empezar la metodología ofensiva desde el rebote defensivo. Por eso pongo anticipo y rebote como filosofía defensiva. Creo que el llegar jugando por sobre el 5 abierto y el pasar y cortar es mucho más
más efectivo a la hora de darle a todos los jugadores roles múltiples. No es una charla de juego dinámico de rol múltiple, sino una charla completamente entera nueva, pero esta es mi idea. Tácticamente mis jugadores tienen que generar y definir, que es básicamente lo que queremos todos, pero eso está apoyado en la técnica. Lanzamiento 1 contra 1 y pase. ¿Sí? Está apoyado en la técnica. Lanzamiento 1 contra 1 y pase. Porque muchas veces a todos nos gustaría tener generadores y definidores, pero a veces los trabajamos separadamente. Un base que penetre al grande que está bajo el aro, o un base que penetre al tirador que está en la esquina, etcétera, etcétera. Yo, como quiero jugadores de roles múltiples, a todos los oriento a generar y a definir. Para eso, repito, todas las demás técnicas aparecen, van a aparecer más técnicas, va a aparecer la mecánica de pies, va a aparecer las combinaciones de técnicas, ¿sí? Pero para poder tener generadores y definidores, estos son los 3 puntos que tengo que tener. Preparación física y habilidad, los quiero atléticos. Cuando digo los quiero atléticos, quiero que todos mis jugadores, no que corran rápido, mejor no, obviamente, que corran rápido y que tengan resistencia, sino que sepan correr, que sepan saltar, ¿sí? Que sepan caer y estar en equilibrio, y que sepan definir o tener movimientos con oposición, ¿sí? Eso tiene que ver con la preparación física. Yo hablo con mi profe, mi preparador físico, y le digo, mis jugadores a los 13, 14, 15, 16, 17 años tienen que ser capaces de hacer todas estas cosas. Para lograr esto, el lugar que le doy a la preparación física dentro de la formación es muy, muy alto. Es muy, muy alto. Yo tengo la posibilidad de trabajar con profes, esos profes tienen mucho tiempo de trabajo en cancha, obviamente orientado a mi filosofía de juego. Y si no tengo el preparador físico, me tengo que preparar yo como entrenador para poder aplicar esto. La velocidad de ejecución, está claro, en esto además de querer hacerlo y que la habilidad exista, tiene que haber una habilidad en el elemento, tenemos que estar todo el tiempo con la pelota en la mano. Acá vuelvo a lo anterior, nuestros adolescentes tienen poco tiempo la pelota en la mano, entonces, si yo pretendo que mis jugadores tengan esa habilidad, desde el día 1 tengo que darles el elemento y tienen que estar trabajando, y todo tiene que ser con pelota, básicamente. Y a partir de ahí desarrollo los drills. A mí me gusta mucho la combinación de técnicas en los drills. Por ejemplo, secuencias le llamo yo, tomar el rebote, correr toda la cancha, pase, corte y recepción. Algo simple. Pero secuencia. No aislar demasiado la técnica, sobre todo en etapas formativas. Es más, creo hoy que aislar la técnica se podría aplicar mucho más en la tercera etapa formativa, donde uno tiene que ser más específico, que en la primera. En la primera, cada día me gusta más combinar técnicas constantemente y todas definirlas o todas llevarlas rápido a la oposición. Obviamente cuando está preparado el jugador, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Técnicamente, por ejemplo, el lanzamiento. Bien, la primera parte está claro, es la técnica más compleja, tengo que saber en qué momento, o mejor dicho, cuáles son las diferentes etapas del tiro, etcétera, etcétera, pero rápido quiero llegar a que mi jugador tome el tiro con una defensa llegando, tome el tiro desde el dribbling después de sacar su jugador de encima, etcétera, etcétera, etcétera. Rápido quiero llegar a la situación de juego, sin olvidarme las etapas previas. Juanpi, voy a dejar de compartir porque terminó el PowerPoint. Ahí está. Perdón si había acá. Bueno, antes que nada, antes de seguir, espero no haberlo dormido demasiado a todos. Perdón si me voy muy dinámico con la charla. El tiempo es bastante justo también, no quiero volverlos locos. Esta es mi forma, gente. Ahora les veo la cara a todos, me encanta. Esta es mi forma, ¿sí? Es lo que yo tengo en la cabeza, la idea que vengo desarrollando hace un tiempo. Vuelvo a lo mismo, me parece que el entrenamiento, o mejor dicho, no lo mismo, resumo algo importante. Tenemos que pensar en nuestros jugadores de manera integral, no solamente formarlos para ser buenos jugadores de básquet, sino para ser deportistas en general. Tenemos la posibilidad de que el jugador elige estar con nosotros y tenemos la responsabilidad, como les digo, de orientar nuestro conocimiento a lo que corresponde al momento en el que estamos trabajando, ¿sí? No puedo estar constantemente pensando en otro lugar que no sea en el momento en el que estoy. Y eso hay que hacerlo desde el conocimiento. Y para cerrar, me parece muy importante, sobre todo en este contexto, ahora que estamos medio encerrados la mayoría, tomarse un tiempo para escribir cada uno de ustedes su propia filosofía. ¿Cuál es su idea? ¿Qué quieren realmente ser?
no copiar y pegar constantemente, que es algo que todos hacemos, ¿eh? Todos abrimos YouTube, todos miramos Euroliga a la tarde. Pero bueno, eso está bien, pero es otro mundo, es otra cosa. Tenemos que nosotros tener claro a dónde queremos ir, y no hay duda que si tenemos ese primer paso claro, todo lo demás, metodológicamente, incluso en nuestras propias carreras, es mucho más fácil. Juanpi, acá veo que hay chat, pero no lo puedo abrir mucho. Fíjate acá. Bien, Juan, antes que nada, excelente disertación, muy claro los conceptos y riquísimos además. Lo que vamos a hacer, si te parece, es un break, así descansas un poco, de 5 minutitos, y después vamos con el ida y vuelta con las preguntas. Dale, como quieran, como quieran ustedes, yo no tengo problema. Hacemos 5 minutitos, son y cuarto. 22:20, retomamos, y los que quieran preguntar por el chat o de forma personal, nos avisan y le pasamos un micrófono para que hablen con Juan. ¿Sí? Hacemos eso, Juan. En 5 minutos volvemos. Listo. Renzo, ¿querés compartir? Sí, ya lo pongo. Renzo. Estoy acá. ¿Escuchás? ¿Podés compartir la pantalla, lo del programa de VHI? Sí, ahí lo Así puse. No sé si se ve. Lo compartí desde no se ve por eso. Espera. Yo lo veo bien. Ah, porque lo hice con la capturadora, por eso. Porque lo fijé en la pantalla. Creo que lo están viendo todos igual. Y bueno, lo compartimos 2 segundos. Bien, si lo pueden ver, yo les voy comentando. VHI Sport es un emprendimiento deportivo que organiza eventos de básquet y de otros deportes, que se inició este año, y el primer emprendimiento que hicimos fue este curso, Básquet Latino, que hasta el momento ha sido exitoso, con mucha participación de diferentes entrenadores de toda Latinoamérica. Y tenemos otras alternativas a futuro que no las veo. Voy a ampliar. No lo veo, Renzo. Oh, bueno, espera, ahí te lo pongo. Lo veo chiquito. ¿Se lo puedes poner?
pantalla completa, así lo vemos todos. Bla. Ahí va. Bueno, a raíz de este curso que hicimos, hicimos con Daniel, Renzo y Marcelo, que conformamos VH Sport, largar una grilla, un programa VH Sport que vamos a ir profundizando en las últimas clases, en la cual hacemos diferentes eventos deportivos. Campos de tecnificación, campos de lanzamiento, campos de básquet femenino, coordinación de proyectos de básquet escolar, coordinación de proyectos deportivos, giras deportivas en Argentina, capacitaciones online para categorías mini, U13, U15 y U17 en adelante, y giras deportivas de un día para clubes de la región. Nosotros estamos en Bahía Blanca y Montehermoso, así que estamos ampliando el abanico de posibilidades para los que quieran seguir en contacto con nosotros y seguir en contacto con la programación que ofrecemos desde VH Sports. Iremos profundizando, hoy les comentamos esto por arriba, pero el domingo y el martes que viene profundizaremos más estos conceptos, y bueno, en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook vamos a ir ampliando toda esta información. Renzo, gracias. Espera que... No lo veía, perdóname. No, Ahora sí, está bien. ahí lo vi bien. Bueno, son y 20, justito. Acá estoy, perfecto. Juan, seguimos. Vamos a ir con el ida y vuelta con los participantes, si te parece. ¿Sí? Vale, no hay problema. Renzo, ¿tenés alguna pregunta? No, por mí la verdad que estuvo, pero clarísimo, porque tenía una y se contestó ahí mismo, ¿tá? Que es justamente con esto de lo de ir especializando al jugador, si se puede decir, porque por ahí te encontrás con categorías en U15 o hasta en U17 que es como que el jugador ya está orientado a una idea de juego. Entonces, pero la verdad que fue claro y ya me lo aclaró en la misma posición, así que nada, yo por mí ya fue súper claro, Juan, gracias. Y después acá en el chat, a ver, pará, porque han puesto varias. Hay una, la estoy buscando acá, de Lalo Sugastis. Y por ahí, Lalo, ¿querías activar el micrófono? Lalo, te escuchamos. Porque la había colgado por acá. Sí, hola. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola Juan, ¿qué tal? Lalo, ¿cómo le va? Bien, bien. Sí, yo puse dos preguntas en el chat, una que vengo preguntando hace rato y bueno, por ahí vos que estás. Con respecto al tiro, Sí. por ahí se habla en varios lugares sobre la posibilidad de incorporar una línea de 4 metros en el mini básquet como para estimular el lanzamiento en el juego, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Si es una idea que ya está avanzada o es solo idea de un grupo de gente que trabaja en mini básquet nada más. Mira, bien, buenísima la pregunta, Lalo, sobre todo para la gente de la región que vea cómo es el tema. Una de las evaluaciones que hicimos, sobre todo en el último año de Mini, 11 y 12 años, y en U13, tenía que ver con que la necesidad, y acá lo que voy a decir es bien crudo para algunos, la necesidad de hacer puntos en mini básquet hace que los entrenadores no trabajen tiro y trabajen entrada en bandeja. Cuando los dos tiempos y la definición a los 12 años sufre un cambio radical en la técnica, ¿sí? y sobre todo en la parte condicional, cuando el chico tiene 13, 14 años. Entonces, ¿qué quiero decir? Es casi una técnica sin sentido. Es casi una técnica sin sentido. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Una técnica de entrada en bandeja en minibásquet comparada con la necesidad de que el jugador mínimamente aprenda a cargar la pelota en una mano y tirar con una sola mano, que es el primer punto. Después aparece la excusa, porque es una excusa, está comprobado que es una excusa, que la fuerza, que el chico no llega, que técnicamente... No llega porque a los 12 años, a los 13 años, pongamos las 12 edades si queremos, no le dimos la cantidad de tiempo necesario a la mecánica de tiro. ¿Por qué? Nosotros nos preguntábamos primero por qué pasaba eso. Y porque metodológicamente le decís al chico, bueno, vamos a hacer bandeja, los dos ritmos de bandeja, que hoy, por ejemplo, cambian con el paso cero. Ya no es lo mismo que enseñábamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces, hoy ya cambió, ya no son los dos tiempos de recepción con los dos aros en el piso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
contestando tu pregunta. Por ejemplo, en la asociación acá de Olavarría vale, creo que 3 puntos, o 2 puntos, no me acuerdo ahora, y 1 punto normal, tirar fuera de la pintura. Entonces, ¿qué hace el chico naturalmente? Viene corriendo, frena en un tiempo y trata de tirar de afuera de la pintura. Cuando empieza a errar, le dice al profesor, profe, no la meto. Y el profe empieza a trabajar y se genera lo que debería generarse, que es, ante el problema, la motivación del chico, enseñar la técnica de tiro, que es la técnica más compleja y más importante para enseñar. Entonces, la línea de 4 metros me parecería fantástico si se pudiera aplicar. La idea esta que tienen en la Asociación de Olavarría me parece muy buena, porque los chicos vos ves en minibásquet que quieren frenar en un tiempo, sobre todo en el tiro libre porque les gusta. El chico, por definición, lo primero que hace cuando llega a la cancha no es ponerse a trabajar los 2 pasos de la bandeja, es ponerse a tirar al aro. Pero nosotros, los entrenadores, sobre todo en esas etapas, lo primero que hacemos, mejor dicho, matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, la cantidad de veces que un jugador va a hacer 2 tiempos y bandeja es entre 5 y 7 veces menos que la que va a tomar un tiro. Entonces, nosotros somos como entrenadores los que ponemos metodológicamente mal ese punto, ¿sí? Después lo podemos hacer mucho más amplio. Esto es una charla que tuvimos en su momento con Lofrano y con Yenga, que son especialistas en minibásquet, y ellos mismos nos decían que metodológicamente el error no tiene que ver tanto con el reglamento, sino con, bueno, hay que meter puntos, y la forma más fácil de meter puntos claramente es o abajo del aro, con ese tiro con tablero, ¿sí? Donde el chico empieza a tirar con las 2 manos hacia atrás, o los 2 pasos de bandeja. Pero bueno, ahí es donde nosotros debemos intervenir de una forma, primero, más lógica, más allá de la parte reglamentaria. Si vos me preguntás a mí, mis clases de mini, no, hace muchos años que no doy minibásquet, pero lo digo por haber estudiado, en este caso, a Lofrano y a Yenga, que me parecen 2 cracks en esto. Mis clases de mini tendrían mucho lanzamiento, exageradamente mucho lanzamiento, metodologías que permitan que el chico introduzca, primero sostener la pelota con una mano, que es una cuestión pura y exclusivamente de equilibrio y de poder abrir la mano. ¿Cuántas veces nosotros no le damos importancia al detalle de dominar la pelota con la mano abierta? La recepción de la pelota, etcétera, etcétera. Algo de dribbling y algo de pase. Pero así me pasaría todo el año de mini yo. Los juegos es 3 contra 3, dense 2 pasos y tiren al aro, porque después, estadísticamente hablando, es el recurso más necesario para darle a todos las mismas herramientas, porque después, repito, y con esto cierro, Lalo, después queremos jugar 5 abiertos, pasar y cortar en minibásquet también, y paramos a 2 de nuestros jugadores del 5 abierto en las esquinas. No hay manera que un chico de 13, 14 o 15 años tome un buen tiro de la esquina. Algunos sí, pero el volumen total, entonces ya no es de la esquina. Ya el 5 abierto debería ser tal vez penetrar y descargar, enseñar a cortar sin el balón, acercar esos jugadores 2 pasos para adentro. En U13 se acercó a la línea de 3 puntos, ¿sí? Pero para poder hacer todo lo que nosotros queremos aplicar tácticamente, pensemos si no es necesario tirar bien. Bueno, ¿cuánta bola le damos a tirar bien? Muy poca bola le damos a tirar bien. Le damos más bola a pasar, cortar y reemplazar, queda muy lindo, el minibásquet, queda muy lindo, alguna vez entra un gol de corte, alguna vez entra un gol de contraataque, pero después, ¿cuántas veces terminamos jugando 1 contra 1 y tirándola para arriba, chocándonos todos? Bueno, eso es culpa de la metodología, por eso me parece que hay que volver a observar, Lalo, como hemos hecho en su momento, volver a observar y sobre todo hacerse cargo, decir, bueno, pausa, pará, esto no es lo mismo que pasa con los reglamentos de U13 en Argentina, que hay como 12 reglamentos distintos. ¿Por qué aparecen tantos reglamentos? Porque somos muy buenos los entrenadores. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, paremos un poco de hacer trampa, en el buen sentido, digo, ¿no? Paremos de pensar tanto los reglamentos y empecemos a pensar más las metodologías. Seguramente tengamos mejores resultados. Espero haber sido claro, Lalo, con la idea. Clarísimo, Juan. Y había una pregunta más, si puedo, Juan y Renzo. Creo que es más corta, que era sobre el tema de, bueno, cuando hablabas como filosofía ofensiva de llegar jugando, o sea, cómo organizás en base a los conceptos las transiciones ofensivas, ¿no? Bien. El llegar jugando. Bien, Lalo, clarísima la pregunta también. No lo organizo. Le doy a todos los jugadores la misma secuencia. ¿Qué quiero decir? Todos mis jugadores deberían poder rebotear, primero que nada hacer box out, que es algo que no le damos mucha bola. Pero todos deberían defensivamente proteger el canasto.
Perdón, box out de U13 es mini. Desde el rebote, desde el rebote. Sí, Desde pero que hay ¿desde rebote. ¿desde qué categoría? Desde el mini. Desde el Porque, mini. ¿qué pasa? La acción defensiva es parar, es ponerse posicionalmente hablando entre la pelota y el aro. Eso estamos de acuerdo. Exacto. Entonces, esa es mi primera filosofía defensiva. Vamos a empezar por ahí. Después hacemos atrapes y rotación en U15, como hace algún fantasma. Perdóname que lo diga así, pero es así, ¿eh? Después hacemos huevadas raras. Ahora no. Se ríe Viviana, sabe que me recaliento. Pero es así. Vamos primero a enseñar a defender la pelota y el aro. Vamos a enseñar a retomar el rebote, porque si yo lo que quiero es tener la posesión ofensiva. Entonces vuelvo a lo mismo, a todas las mismas herramientas. Si yo le doy a todas las mismas herramientas, lo primero que me va a pasar cuando tome el rebote es que no va a venir el base y el más habilidoso a sacármela de la mano. Yo se la voy a dar al primero que tenga delante. Porque yo como filosofía no quiero tener un especialista, que es lo que nos pasa cuando vamos a ver el básquet los fines de semana. Hay uno que viene corriendo, dámela, y él se la da. Y el entrenador le dice, dásela a Lalo, que pica bien. Y no le permite a ese que tomó el rebote dársela a un compañero o salir picando. Entonces mi filosofía tiene que ver el llegar jugando en formativa, que ahí le decía que era una charla totalmente aparte, pero llegar jugando en formativas tiene que ver con defensa entre el balón y el aro, tomar el rebote y hacer tres cosas. Enseñarles a hacer tres cosas. Pasar hacia adelante, largo, pase largo, frontal, pasar una apertura si no tengo nada, o salir picando. Esa es la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con, si yo llego, estoy en la zona de ataque, llego con la pelota, ya ocupo 5 calles, no en la mitad de cancha, sino desde que salgo del rebote. Las calles son las típicas de la transición actual. Yo no, voy por las calles pares, no voy por el eje, no voy por la línea lateral, voy por las calles pares. Si voy por las calles pares, me gustaría tener un compañero adelante, un compañero cruzado. Voy a dejar el medio para que el primero de los que llegan más tarde, en este caso sería el cuarto jugador, ocupe el eje, y el quinto jugador llega a reemplazar el eje, a reemplazar el top, mejor dicho. Y a partir de ahí te moves. Vuelvo a lo mismo, es para construirlo más. Después te lo puedo mostrar, lo podemos charlar en otro momento, es más grande para construirlo. Pero el concepto filosófico de eso es que a mis 5 jugadores les doy las mismas herramientas. Entonces no tengo que organizar la transición ofensiva, lo que tengo que darle a todos es la libertad de hacerlo. Hay muchos errores, sobre todo 13, 14 y 15 años, pero hay muchas ventajas a partir de esa edad. El equipo nuestro de la selección argentina clasifica al Mundial el año pasado en el Panamericano de Brasil prácticamente sin jugar ofensiva, pero prácticamente literal, ofensivas paradas, ordenadas, teníamos 2 nada más. Y después nosotros tenemos un software que se llama Synergy, que te tira todo lo que hiciste matemáticamente hablando. Fuimos el equipo que más contraataque corrió y el equipo que más se pasó la pelota, porque todos hacían más o menos lo mismo. Había algunos especialistas, está claro, porque es el máximo nivel, pero filosóficamente hablando, el que tomaba el rebote corría, el que tomaba el rebote la soltaba, y eso es mucho más fácil. Esa es la idea de llegar jugando. Las hago larga la respuesta, Lalo. Excelente, Juan, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Lalo. Hernán López, te escuchamos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo andás? Tanto tiempo ahí, vi ¿Todo de bien? dónde sos, sí, me acuerdo de vos todo. Bien, Hernán. primero, bueno, saludarte. Y después mi consulta va con respecto a lo que planteaste, las etapas formativas, pero Sí. específicamente con los jugadores que están por encima del promedio de altura. Viste que, o sea, el método CAP tiene un apartado que dice que tienen como un desarrollo, no quisiera decir desarrollo tardío, porque cada Sí, uno es se desarrollo, desarrolla a su es un ritmo. desarrollo tardío, es tal vez un desarrollo tardío, sí. Claro, bueno. Y bueno, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta, o qué consideraciones tendría en cuenta vos con respecto a esos chicos? Que bueno, yo particularmente tengo un par acá en la provincia, que sé que son en menos cantidad que el jugador modelo que pusiste vos, y bueno, y muchos más bajos también, pero que existen, y a veces es por una cuestión de reclutamiento que no aparecen, o que No, el no jugador, se les da el lugar que el espacio que ellos necesitan para desarrollarse, y bueno, que por ahí también va a veces el espacio de la desacción. bien, yo te lo planteo así, Hernán. Esos jugadores que tenés en la provincia, mi provincia, les digo que yo soy de Tierra del Fuego, esos jugadores que tenés en la provincia, ¿van a medir 2,15 metros o con suerte van a medir 2 metros? Y yo tengo ahora uno de 14 años,
y mide 1,80 y pico, no sé cuánto puede llegar a medir No, realmente. bueno, no creo que llegue a los 2,15. Por eso digo, me parece que metodológicamente, Sí, tenemos que ir a ese lugar de darle todas las herramientas posibles. Ni siquiera pensarlo como un jugador que tenga un desarrollo tardío. Al contrario, yo te lo planteo al revés. Cuando a vos te aparezca ese jugador, yo tuve, por ejemplo, para que tengas una referencia, Julián Lorca, el nene que aparece dormido en la presentación, que aparece en la cama cucheta, tenía 14 años y medía 2,6 metros. Ese chico tiene un desarrollo seguramente más lento, por una cuestión coordinativa, porque el pibe era perfecto en la escuela, no se llevó nunca una materia. Una cuestión coordinativa, porque los huesos se alargan más rápido que los músculos, entonces hay todo un tema de que el pibe está descoordinado, hay un montón de cosas. A ese chico, en algún momento de su desarrollo, seguramente a partir de los 16, 17 años, lo podamos hacer más específico y llevarlo, por ejemplo, más cerca del aro. Y por ahí veía una pregunta que decía si hay que enseñarle a jugar de espaldas al aro. Claramente hay que enseñarle a jugar de espaldas al aro. No estoy en contra de eso, al contrario. Me parece que deberían jugar de espaldas al aro los 5 jugadores, los 12 jugadores que vos tenés. A eso me refiero con darle a todos las mismas herramientas. No estoy sacando herramientas. Lo que no quiero es que se vuelva específica cada una de esas cosas al rol que nosotros vemos por lo que vemos en el juego profesional. Porque si yo te digo, a ese chico de 1,85 m, 88, con 14 años, vos lo haces cortinar como Ante Tomic o lo haces cortinar como Marcos Delía, y no, yo hago que te echen de la isla. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque no tiene sentido. Tal vez tenga sentido para la táctica ofensiva que vos estés aplicando, porque proporcionalmente es eso, pero no tiene sentido para el desarrollo. Si después tenés la posibilidad o tenés la suerte de que te aparezca un gigante, tampoco lo vas a orientar tácticamente todo a ese gigante, pero seguramente tengas que hacer a situaciones especiales, tengas que tenerle más paciencia en algunas cosas, tengas que retroceder en algunos conceptos de habilidad, porque ese chico va a tener coordinativamente, como te digo, un montón de otros problemas, pero no debería variarte mucho de tu filosofía, sea cual sea, Hernán. Si tu filosofía después es que tu pivot de 14 años con 1,88 m juegue solo de espalda al aro porque va a sacar ventaja, claramente, a los 14 años, o ponga pick and roll en U13, cada uno con lo que pueda. ¿Sí? Pero te entiendo la pregunta, lo que me parece que no hay que cambiar, es muy difícil que pase. Para que vos te des una idea, nosotros en la 2003 tenemos 7, 8 jugadores de 2 metros que juegan en posiciones normales y solamente 1/2 jugadores arriba de los 2,10 metros, que el día de mañana tal vez puedan jugar en una posición, hoy en el básquet actual sería el grande que corre. Pero después todos los demás juegan en cualquier posición del perímetro, que es el básquet actual de ahora. Capaz que dentro de 5 o 6 años estamos hablando de que se vuelve a jugar con un 5 de espalda al aro y con un 4 que juegue más corto, no lo sabemos todavía. Pero hoy el básquet pide 4 perimetrales, entre comillas. Cuando hablo de perímetro hablo de fuera de la línea de 3 puntos, y uno que haga el rol de grande, nada más. Muchas gracias, Juan. Por favor. Gracias, Hernán. Vamos con Lucas Parodi y después con Tony Ruiz, que ahí levantó la mano. Lucas, hola, te escuchamos. Juan. ¿Me escuchás? Hola, Lucas. Te escucho. ¿Qué tal? Perfecto. Son 2 preguntas. Bien. Desde tu óptica como entrenador, ¿cómo te llevas con la victoria y con la derrota en los 2 casos? ¿Y pensás que una de las dos se comienza a preparar en las formativas, en los entrenamientos? Bien, me encantó la pregunta, Lucas. Los dos casos. La derrota y la victoria del resultado del tablero, esa hay que trabajarla todos los días, porque es la que el chico tiene que aprender a interpretar. Tiene que entender que esto es un juego donde no hay empates, donde el resultado va a ser o ganar o perder, y tiene que aprender, a mi forma de entender, a competir, no a buscar ganar. Ser competitivo también es entender, o habría que enseñar, que ser competitivo no es solamente ser mejor que el otro, sino entender que el otro puede ser mejor que vos. Y ahí te motive a trabajar más, a mejorar alguna cosa, etcétera, etcétera. Las derrotas habitualmente enseñan y las victorias confunden, eso pienso yo. Entonces uno tiene que mostrarle a los chicos qué aprender de la derrota y tratar de no confundirlos en la victoria, como formador. Para eso, Lucas, es importante no estar mirando el tablero prácticamente nunca. Sergio Hernández, Mundial de China,
la palabra que más utilizaba era seguir jugando, y se ve en una imagen contra Francia, que nosotros hablamos de la parte defensiva de Garino, pero Garino sigue defendiendo porque estaba respetando un plan de juego. Nosotros ya habíamos ganado el partido en ese momento. Siguió pasando, porque en realidad siempre hay que seguir jugando, no hay que jugar con el tablero constantemente. Después, como te digo, en formativa, Sí. enseñar a que no se confundan y tratar de cada derrota, siempre, yo soy de los entrenadores que devuelven después del partido siempre, hay reunión de devolución todos los partidos. No importa Sí. cómo haya sido el juego, tal vez no tengamos que tomar algunos minutos más, algunos minutos después, pero siempre hay que utilizar lo que pasó en el juego, aunque ganes por 40 o aunque pierdas por 40, para seguir entrenando, para seguir enseñando y para seguir formando. Todo se prepara igual, Lucas, como te digo, también en la semana. En la semana. Gracias. No, por favor. Gracias, Lucas. Tony, te Gracias. escuchamos. Está muteado, Tony. Está silenciado, Tony. Ahí está. Ahí va. Noche. Ahora. Ahora sí. Ahora, Tony, ahí te veo. Ok, saludos. Oye, Saludos. en esa misma línea de pensamiento que Lucas te presentó, esencial es la enseñanza antes del resultado y la competitividad. O sea, es crear la base. O sea, es crear la base hacia el futuro. Es tener esa paciencia hacia el futuro. ¿Cómo bregamos con los papás? ¿Cómo bregamos con esa presión? Sabiendo que mi hijo tal vez pueda tener un talento más para explotarlo y tengo que estar ahí porque es un proceso. No es de lunes a domingo rápido. ¿Sabes? Paso a paso para lograr el objetivo. Tony, es más fácil saber si hubo o no hubo fraude en Estados Unidos que cómo manejar a un padre que cree saber si su hijo puede tener o no puede tener futuro. Correcto. Igual, Tony, es una educación que tenemos que tener nosotros, está claro, tratar de siempre ir con argumentos reales, ¿sí? Porque yo quiero, yo sé o creo conocer mucho de la filosofía de Puerto Rico, la cual respeto muchísimo, como batear fuera de la isla, acá es algo similar, ese padre que cree que su hijo, acá pasa con el fútbol en Argentina, que su hijo va a ser Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay mucho más entrenadores que alimentan ese desconocimiento de los padres que entrenadores que los frenan, ¿sí? Nosotros deberíamos tener argumentos lo suficientemente sólidos como para frenar, pero ¿cuántos entrenadores quieren decir yo formé a ese jugador y ese jugador llegó, etcétera, 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 y por eso soportan no solamente al padre de ese jugador, sino generar en el ambiente que hay que ganar o ganar, que mi hijo tiene que hacer 50 puntos porque le estoy cortando el futuro, etcétera, etcétera. Pero no tengo una receta en eso, Tony. Lo que yo tengo para decirte es que siempre con datos numéricos, siempre con realidades. Decirle, mire, en Puerto Rico a la NBA llegaron en los últimos 50 años tantos jugadores. Esperemos un poco con su hijo, tal vez no sea el momento. Argentina, subcampeón del mundo, hoy no tiene jugador en la NBA. Entonces, si un padre viene a decirme a mí, de un niño de 16, 17 años, tal vez mi hijo, mire que mi hijo, y yo no sé si su hijo, a mí me pasó en las elecciones, me han llamado desde padres hasta representantes de jugadores, entrenadores de los clubes que creían tener a Ginóbili, y uno con respeto tiene que tratar de orientar y decirle, bueno, la realidad es esta o es esta, hay que tener paciencia. Vamos a un ejemplo argentino, acá lo van a saber. Todos hablamos de Bolmaro. Leandro Bolmaro juega en el Barcelona, lo queremos mucho, nos parece un fenómeno, va a ser un fenómeno seguramente, es categoría 2000, igual que Tyler Hero, el que acaba de jugar en Miami Heat. Si ustedes vieron a Tyler Hero y ven a Bolmaro, y tal vez Bolmaro todavía no esté para ser un jugador NBA si tiene la misma edad que este chico. A eso me refiero. Hay que tener los pies sobre la tierra siempre, hay que tratar de que nuestro contexto sea educado de esa manera. Ojalá se pueda hacer. Acá pasa en el fútbol, pasa exactamente lo mismo en el fútbol. También queremos batear fuera de la isla, como pasa en Puerto Rico. Bueno, acá pasa lo mismo con eso. Pero es difícil, Tony, es difícil.
Igual me parece que ganó Biden, no sé cómo estará ahora la elección, porque estamos acá, pero... Es una cultura bien difícil, es un control, ¿sabes? Uno tiene que tener control dentro de la cancha, pero el control de los bleachers es otra vida. Es otra vida. Y después entonces si se crea una página, porque el hijo tiene que aparecer la foto, metió 20 puntos, cogió esto, tiene la exposición, pues más presión aún. Yo por lo general yo lo hago desde el primer día. O sea, el primer día es esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y aquí son los planes. O sea, aquí todo es un equipo, no es un nombre. Entonces, pues ahí... Sí, incluso, Tony, además de eso, uno puede presentar constantemente al entorno, a los padres, a los directivos, los planes de qué es lo que queremos hacer con los chicos. Muchas veces lo sabemos nosotros, porque realmente lo sabemos, pero no lo comunicamos. Y a veces hoy, en las redes sociales, en la comunicación, sería más interesante, por ejemplo, plantear, bueno, esta próxima semana vamos a desarrollar, no sé, tal movimiento ofensivo y yo quiero que mis jugadores hagan esto. O fíjese, señor padre, cómo este chico de 2 metros tira al aro de 3 puntos, porque aprendió aquí conmigo. No sé, me parece que hay que sacar de la ecuación, hablamos de U13 a U17, hay que sacar de la ecuación el resultado y sobre todo las urgencias. Ahora, si aparece ese jugador, porque no nos olvidemos de otro punto, Campazzo tuvo un montón de entrenadores en su vida, pero es Campazzo porque es Campazzo, porque su mamá y su papá hicieron las cosas bien. Así decía León Nagnudel. Nosotros los entrenadores podemos ayudar y complicarle la vida a un jugador, pero lo que Natura no da, hay un punto que tiene que estar. Bueno, si ese jugador aparece, bueno, mientras podamos nosotros serle útil, lo tenemos que tener, pero también tenemos que saber soltarlo. En Argentina pasa que vienen los equipos profesionales y automáticamente, no, yo no lo entrego porque se lo llevan, pero qué mejor que se vaya a otro lado. También hay que aprender a soltar a los jugadores. Ese punto que tú acabas de decir, yo lo viví. El chamaco se llama Ramsey Meléndez, mide 6'7", estaba en la academia donde yo estaba trabajando. Era un chamaco, pues, 6'7", habilidad, bola en el piso, híbrido, y se fue para Estados Unidos. Y hoy en día tiene 23 ofertas de Universidad División 1. 23. Y verdaderamente, pues, yo no me la he hecho ni nada, al contrario, yo fui un granito de arena y le deseo el mayor de los éxitos porque verdaderamente es lo que está buscando ahora el baloncesto. Chamaco alto, brazos largos, meta el triple, va en drive, o sea, este tipo de híbrido, y que entonces en Puerto Rico tal vez el espacio era muy corto. Entonces, pues, explotó y pues, definitivamente ha tenido un éxito impresionante porque para tú tener 23 ofertas de División 1, pues es grande. Sí, además, Tony, y en esto volvemos al punto anterior, eso que te pase es muy bueno y como vos decís, vos pusiste el grano de arena para que él sea seguramente, pero como te tocó a vos, le podía haber tocado a cualquier equipo de Puerto Rico, entonces uno tiene que orientar 100% su cabeza al total de sus jugadores, pensando que si te toca mejor, y si no te toca no pasa nada porque hiciste el trabajo que tenías que hacer. El error que cometemos los entrenadores formativos, además de tener padres a veces complicados, es orientar toda la energía a ese chico y creer que el único resultado es meter un jugador en División 1 que tal vez, ojalá, no va a ser el caso seguramente, pero ojalá siga jugando, pero ¿cuántos jugadores de División 1 han llegado y después lo tenés en la isla vendiendo collares en la playa? O sea, es así. Seguramente haya que pensar siempre en el volumen total, siempre en el volumen total. Mencionaste ahorita, Juan Manuel, que o sea, yo estoy muy claro que el baloncesto ha cambiado, ha evolucionado. Sí. Y mencionas, ¿tú entiendes que el baloncesto del inside va a desaparecer? O sea, ¿tú piensas que ahora, o sea, bueno, voy a hacerla mejor. En tu formativa, en tu educación, ¿pecas mucho del tiro largo de 3 puntos o es el movimiento? Porque ahora el tiro largo, ahora todo el mundo quiere tirar de 3 puntos. Entonces, sí, creo que está demostrado, Tony, de que hay que saber hacer de todo un poco. O sea, hoy el jugador que nosotros, el otro día metió 48 puntos Butler y no metió un solo tiro después de 3 puntos, algo así fue, el partido 5 creo. Para dar un ejemplo máximo, Jimmy Butler fue el tremendo goleador del equipo y no metió un solo tiro de 3 puntos. Evidentemente,
por una cuestión estadística, tener un mejor tiro de 3 puntos va a ser beneficioso no solo para el equipo, y la tendencia va a eso, va a aumentar la cantidad de posesiones y aumentar la cantidad de lanzamientos de 3 puntos porque valen más. Nada más, lo que no significa que se pueda generar desde el inside con un pivot de espalda al aro, con un escolta de espalda al aro, con un 3 de espalda al aro. Para mí, a nivel herramientas, tenemos que enseñar mucho más cosas que las que enseñábamos antes. Muchas más cosas que las que enseñábamos antes. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo enseñamos muy específico. Al pequeño con buen manejo de balón, solamente le enseñábamos a conducir al equipo. Al que tenía buen tiro, solamente lo manteníamos ahí, y a los grandes de espalda al aro. Bueno, hoy hay que enseñarle de los 12 jugadores la misma cantidad de herramientas. Para poder enseñar esas herramientas, hay que tenerlas contextualizadas en una filosofía de juego. Si mi filosofía de juego es jugar flex o jugar triple post, y seguramente no le esté enseñando a todos las mismas herramientas. A eso voy. Gracias, hermano. Un abrazo. No, por favor, Tony. Bien. Gracias, Tony. Bueno, había una pregunta de Ángel Martínez, también de Puerto Rico. Ángel, te escuchamos. Sí, buenas noches, saludos. Gracias por la charla. Tengo yo estoy trabajando con niños de 13 años, 13, 14 y 15. Y tengo una situación, primero, para la parte de explicarle a ellos cuál es mi filosofía, yo le entrego a ellos una rúbrica anual o sea, por torneo, una rúbrica de cómo va en progreso el jugador. Y le hago firmar al papá unas 10 reglas que son pues, que yo las plasmé para efectos de no viciar el proceso con los papás, de ver el juego norteamericano, por ejemplo, en el caso del NBA, como lo máximo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo contrarrestar estos skill coach que le llaman, o entrenadores de destreza, que te enseñan a driblar 20 veces antes de llegar a una bandeja, a un canasto cerca del aro? ¿Cómo nosotros como entrenadores podemos erradicar ese pensamiento, aunque eso es lo que vende, pero evitar de que drive 25 veces, crossover, gather step, paso, todos los steps que se inventan para que ellos puedan anotar un canasto? Si simplemente con 2 dribles o 3 dribles bien hechos, tomando la ventaja, tú anotas y en una bandeja. Entonces, ¿cómo usted como entrenador de formativa ¿verdad? recomendaría en ese sentido de trabajar con los niños, explicándoles que ese no es el baloncesto correcto, que ese no es el baloncesto real? Bien, esa sería hola, mi Ángel, pregunta. muy buena pregunta, Ángel. Primero, y acá está muy bueno esto que pase porque sucede por regiones, pero la problemática es similar. En Argentina no pasa tanto el de querer copiar, porque nuestros ejemplos de jugadores tal vez sean más los que han jugado en la selección el año pasado, donde esas características no están tan presentes. En Argentina recién están apareciendo ahora los skill coach, que a mí me parecen súper útiles, pero es un entrenador de habilidades, es un entrenador de una habilidad o una técnica aplicada a una parte del juego, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que tal vez el ejemplo de la NBA no sea el más real a aplicar a los jugadores con los que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero no va a dejar de ser nunca el que nuestros niños miran. Entonces tenemos que buscar la posibilidad, tenemos que tener la posibilidad de adaptar eso que los chicos ven a nuestra filosofía de juego, empezar a arreglar, sin tratar de oponerse, porque podemos estar de acuerdo o no, que por ejemplo, todas esas combinaciones de dribbling, esos tiros, o el step back de Curry y tirar de 9 metros, o lo que hacía Dillard de tirar después del logo, eso no es aplicable, no digo que no haya que trabajarlo, digo, no es aplicable, pero debemos nosotros encontrar la manera de estimular esas cosas directamente con nuestros jugadores. Nosotros, si un jugador, por ejemplo, te doy este ejemplo, bien básico,
Si un jugador llega y quiere tirar desde el logo, como pasa con los jugadores de la NBA que tiran de 9 metros, y ese jugador ve que no lo puede hacer, automáticamente tengo que usar esa situación problemática para estimularlo en la enseñanza del tiro. Tengo que automáticamente llevarlo a que el jugador aprenda la metodología de tiro y después obligarlo no, motivarlo para que ojalá algún día pueda lograr ese tiro de long range, pero si no lo logra, al menos voy a utilizar esa motivación que él tiene para poder enseñarle. Y con eso, con todo lo anterior. Si un jugador viene y te dice, profe, yo quiero trabajar tal paso de caída o un paso atrás para tirar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buenísimo, le decís. Vamos a trabajarlo, pero para poder lograr eso, primero tenés que saber trabajos de coordinación de pies, para hacer trabajos de coordinación, y ahí empezar a aplicar cada uno de los fundamentos. No sé si me explico, Ángel. No vamos a poder luchar contra lo que los chicos ven. Hay que utilizar esas situaciones para nosotros aplicar las metodologías que corresponden. Después, si el básquet va para ese lado, yo no creo que vaya para el lado del NBA en exclusividad, pero la mayoría de nuestros jugadores ven eso, ¿no? No, la realidad es que yo no estoy en contra del skill coach porque hace falta, adicional a que no hay tiempo de practicar dos veces por semana o 3 ocasiones por semana. No hay tiempo para trabajar todas las destrezas. Y yo no estoy en verdad de acuerdo, no estoy en contra de ese trabajo, porque pues si se prepara y domina la destreza no hay ningún problema. El detalle aquí es que nosotros, por ejemplo, tenemos la formación de nosotros es ciertamente mirar al norte, ¿verdad? Hay unos entrenadores, en el caso de Tony Ruiz, que lo conozco personalmente y tiene mi respeto, ¿verdad? Tiene mi respeto y aprendo mucho de él. Y miramos otros mercados, otras formas de enseñar, que es, por ejemplo, Argentina, ¿verdad? Mirando otras partes de Europa. Y entonces, ¿cómo? Lo que me preocupa en este sentido, ¿no? Es de las etapas formativas, de que los chamacos vienen corriendo y zumban un triple, que es lo más fácil, es bien sencillo tú pararte ahí y tirarla de 3, pero el baloncesto es más difícil y es más complejo que eso. Entonces, el pensar que los papás dicen, no, tú tirarla de 3 y no hagan nada más. Entonces, ahí es la divergencia. En ese sentido es que yo ataco estos skill coach porque venden un producto que no es real. Sí, hay mucho de lo que decís, Ángel, en la realidad. Creo que comparto con que son útiles, muchos, pero también hay muchos entrenadores, como hay muchos skill coach que venden un producto que no es real, también hay muchos entrenadores que venden un producto que no es real. Lo importante es tener claro nosotros, primero, cómo aplicar y utilizar todo lo que pasa alrededor. Por ejemplo, en Argentina, U13, U16, todos los chicos tienen un móvil. Bueno, todos los chicos deberíamos nosotros como entrenadores buscar la manera de que su desarrollo también esté incluido en la pantalla esta bendita, porque no vamos a poder luchar contra ello. Vamos a tener que utilizarlo. Ahí está nuestra capacidad de poder adaptarnos a esto que está pasando hoy con los skill coach. Cualquier cosa que uno abra de Instagram, aparece alguno mostrando algún movimiento nuevo. Está bien editado, está bien hecho, con un poco de música, buenísimo. Bueno, utilicemos eso, pero para poder utilizarlo lo tenemos que conocer también nosotros. No podemos alejarnos y luchar contra ello, Ángel. Tenemos que encontrar directamente, decir, bueno, voy a utilizar esto, y también no nos olvidemos que la NBA es lo que más miran. Juanpi, tengo una reunión urgente, 11 de la noche, me queda 1 minuto y medio. Juan, bueno, te agradecemos, sí, vamos cerrando. Discúlpenme dale. No, está bien. No te preocupes. Sí, es un tema que da para largo. Te agradecemos muchísimo tu participación y todos tus conceptos. La verdad que 2 horas que se pasaron volando, así que te liberamos y te dejamos para que puedas reunirte a horario. ¿Sí? Dale, Muchas gracias, Juan. Discúlpenme por el apuro final, pero justo me estaba llamando el jefe en este caso y tenemos que reunirnos ahora. Les agradezco a todos por el tiempo, realmente me encanta este tipo de reuniones.
a disposición 100% para lo que necesiten, Juan Gatti, ahí me buscan en internet y estoy al tanto. ¿Sí? Gracias por todo. Dale, Juan, gracias. Gracias, Juan. Gracias, abrazo. Bueno, el domingo que viene nos encontramos a las 15 horas de Argentina. Hoy es el último jueves. El domingo que viene, desde las 15 horas de Argentina, y después el martes es la última clase. Así que nos vemos el domingo, en un par de días. Muchas gracias a todos. Chao, Renzo, Tony. Cuidado que cambia el horario en algún país, la diferencia horaria. Sí. Tony, el domingo es la última clase, Tony. Decirle no a la playa y sumate, dale. Se ríe. De domingo, No, de domingo de playa, Martes. lo dudo que se te sume, ¿eh? Renzo, pero porque tú haces eso el domingo, en serio.